este tipo de concierto hay que entenderlo como un desafío a la supremacía blanca imperialista, un desafío a el intento de el racismo, ¿no? Dentro de Estados Unidos, y un desafío al fascismo. Eso es lo que tenemos que entender. Bueno, buenas tardes, profesor Grossfogel. Muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación para conversar sobre un tema que ha estado dando mucho que hablar, sobre todo en las filas de las izquierdas latinoamericanas y del sur global en general. Me refiero al show de Bad Bunny en el Super Bowl del domingo 8 de febrero y las interpretaciones políticas y culturales que surgieron a partir de ese evento. Nos interesa especialmente su mirada porque usted es puertorriqueño, ha vivido y trabajado durante muchos años en los Estados Unidos y ha desarrollado una reflexión profunda sobre la colonialidad, el racismo y las diversas identidades dentro del imperio. Conoce estas dinámicas tanto desde la experiencia vivida como desde la política y la teoría, y varias veces lo hemos escuchado decir que tiene un pie adentro y otro afuera del imperio, lo que le da una perspectiva privilegiada, en un sentido dusseliano, ¿no? Del lugar de enunciación, que nos puede ayudar mucho para comprender estos procesos, especialmente a quienes no somos caribeños ni estadounidenses. En estos días circularon muchas lecturas críticas, tanto de sectores de la izquierda tradicional como también de la izquierda más antiimperialista y descolonial, anticapitalista, etcétera, sobre lo que significa este tipo de espectáculo y la figura de Bad Bunny en particular. Entonces, por eso, profesor, lo primero que quisiera preguntarle para que usted pueda desarrollar es cómo interpreta este evento en el contexto político y social actual de los Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Bueno, en primer lugar, Diego, te agradezco mucho que me estés entrevistando sobre este tema porque llevo días como a punto de explotar porque estoy escuchando comentarios que se hacen desde América Latina que muestran un desconocimiento impresionante. Algunas personas, mis compañeros y compañeras, con las cuales tengo muchas afinidades, pero o desde, por ejemplo, el Estado español, no solamente desde América Latina, veo este tipo de reacciones realmente que muestran mucha ignorancia de lo que ocurre dentro del imperio. Yo puedo entender que y yo no le pido a los latinoamericanos que necesariamente tengan que entender lo que ocurre dentro del imperio, pero tiene que haber un poco más de humildad. Es decir, un poco más de humildad y respeto a las luchas que se están dando dentro del imperio. Y eso es lo que no veo. Veo mucha soberbia, mucho comentario olímpico descualificante, o sea, que descualifica todo lo que hace cualquier persona que está dentro del imperio llevando a cabo una batalla, sobre todo que, miren, esto es un tema muy largo, ¿no? De discutir y de analizar, pero tenemos que entender que, bueno, en primer lugar, para que se entienda, pero luego me voy a meter en muchos detalles, o sea, que esto no se agota aquí, porque voy a hacer un análisis del contexto histórico de Estados Unidos para entender el significado de ese concierto visto por millones de personas, el concierto más visto en la historia del Super Bowl, y cómo ese concierto entra en las lógicas de las luchas al interior del imperio, es decir, las luchas descolonizadoras al interior del imperio. ¿Cómo entra ahí? Bien. En primer lugar, quiero decir así, escuetamente, porque lo voy a explicar en el transcurso de la conversación, que ese evento no fue un evento puramente anticapitalista, fue un evento antifascista. Antifascista. Yo escucho a mucha gente de la izquierda latinoamericana, del sur global, del Estado español, descualificando el evento porque fue un evento hecho dentro de un marco de corporaciones capitalistas, o sea, que nadie lo niega. Vamos, es un evento con lógicas capitalistas, obviamente. Pero lo que lanzó Bad Bunny allí, y ese espectáculo no es un espectáculo manipulado por las corporaciones, es un espectáculo que él montó
junto con un grupo de personas afines. Este, eh, no es algo que está totalmente controlado por esas empresas. Eh, y ese espectáculo que él montó ahí, no fue un espectáculo donde vinieron las corporaciones o la gente que manda en el Super Bowl a decirle cómo tiene que hacer las cosas. Yo oigo a alguna gente hablando así, ¿ves? Porque eso lo primero que hubiera hecho Bad Bunny, conociendo el que lo hubiera denunciado, hubiera renunciado y hubiera denunciado este tipo de manipulación. Él dijo que sí, siempre y cuando lo dejaran hacer lo que él quiere. Ese fue el pacto, porque a él, cuando se le ofreció, él lo dijo clarito, yo lo voy a hacer, pero con una condición, que yo voy a hacer el espectáculo como yo quiero. Nadie me va a decir cómo hacerlo. ¿Bien? Eso hay que aclararlo de entrada. Segundo, el espectáculo obviamente está atravesado de lógicas capitalistas. O sea, hoy día, ¿qué no está atravesado de lógicas capitalistas? O sea, estamos en un mundo, lamentablemente, donde completamente capitalista por todos lados. Entonces, casi todo lo que vemos moverse está de alguna manera integrado a lógicas de acumulación de capital, etcétera. O sea, que eso es, vamos, lamentable, pero es la realidad de nuestros tiempos. O sea, el bloque socialista del siglo XX, bueno, pues cayó. Y cayó por razones que no vamos a discutir ahora, pero cayó. Y entonces entramos en una etapa de capitalismo salvaje en un momento y de capitalismo mundial y donde estamos en ese mundo, ¿no? Y aún el mundo multipolar sigue siendo un mundo con lógicas capitalistas, no perdamos eso de vista. Que no sean neoliberales no quiere decir que no sean capitalistas todavía, o sea, es decir, no estamos en un mundo ideal, utópico, más allá. Entonces, ¿qué es lo que aportó esto? Este evento de Bad Bunny, porque voy a ir en detalles, o sea, con respecto a esto. Lo que aportó fue el fortalecimiento de la lucha antifascista y antirracista al interior del imperio. Esa fue la intervención de Bad Bunny. Hay que entenderlo en esos términos. Yo no he escuchado a nadie decirlo así. Yo escucho a medio mundo decir, eso es capitalista, eso es parte de las lógicas mercantiles del sistema, eso es multiculturalismo liberal, eso es no sé qué. O sea, lanzando eh, etiquetas que realmente pierden de vista el contexto histórico en que esto ocurre y las luchas políticas al interior de lo cual esto está ocurriendo. Y todo el mensaje simbólico político que está metido allí. Yo sé que y lo voy a explicar en detalle, espero que la gente que me esté escuchando tenga un poco de paciencia de escuchar estas cosas, pero es que hay mucha gente que hace interpretaciones de lo que pasó en ese concierto, que yo me río, porque realmente es como, no te has enterado de nada, o sea, realmente estás bien perdido. O sea, no sabes de lo que estás hablando, porque hay muchas cosas ahí simbólicas que tienen que ver con las luchas dentro de Estados Unidos. O sea, además con la cultura puertorriqueña, la cultura afrocaribeña, la cultura, o sea, hay mucho simbolismo que realmente, y voy a ir sobre eso con detalle, hay mucho simbolismo ahí que es muy importante entenderlo. Y claro, mucha gente lo descarta porque lo ven así como una cosa totalmente multicultural liberal o una cosa capitalista o incluso subsumida a una lógica patriarcal. Que hay elementos, por supuesto, capitalistas, ahí los hay, que hay patriarcado ahí también hay patriarcado, pero se puede subsumir todo lo que pasó ahí a esas dos cosas. Me parece que no. Me parece que en el balance ese concierto ha sido muy positivo para las luchas, no solamente dentro de Estados Unidos, sino en el mundo. O sea, eh, eh, la, la, este tipo de concierto hay que entenderlo como un desafío a la supremacía blanca imperialista, un desafío a el intento el racismo, ¿no? Dentro de Estados Unidos, y un desafío al fascismo,
Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, déjame hacer una cuestión histórica así muy rápidamente, que no puedo profundizar mucho, porque si no se nos va toda la entrevista en una cuestión histórica, pero sí rápidamente podemos hablar de una periodización de cómo la supremacía blanca en Estados Unidos se ha ido evolucionando, ¿no? Tenemos el apartheid de los Estados Unidos, que emerge después de la Guerra Civil en el siglo XIX, cuando, cuando viene la abolición de la esclavitud como parte de una lucha geopolítica entre la guerra entre el norte y el sur. O sea, en Estados Unidos no se otorgó la abolición de la esclavitud porque hubiera un movimiento abolicionista que quería eso. Se otorgó porque como parte de una lucha, una guerra entre el sur y el norte, una guerra civil del siglo XIX, el norte iba perdiendo la guerra sobre el sur. Recordemos, el sur son los dueños de las plantaciones, de los dueños de las plantaciones esclavistas y todo eso. Entonces, el norte eran la burguesía industrial, ¿no? Que bebía de la materia prima de las plantaciones del sur, que era algodón, que se producía en relaciones de esclavitud. Entonces iban perdiendo la guerra los del norte. ¿Y cómo hicieron para ganar la guerra? Abuelen la esclavitud para dividir las fuerzas militares del sur. Había un regimiento del sur que era un ejército de negros que estaban en el campo de batalla contra el norte. ¿Y qué pasó con ese ejército? ¿Y qué pasó con todas las fuerzas del sur negra? Cuando se da la abolición de la esclavitud, se le viran al sur y toman partido con el norte contra el sur. Entonces, así fue como los cuentos de hadas de la historiografía eurocéntrica americana nos hacen creer que la abolición de la esclavitud fue una cosa que sucedió porque había una buena voluntad de los blancos del norte y que la guerra civil fue sobre la abolición de la esclavitud. No, la guerra civil no fue sobre eso. La guerra civil fue porque el sur se quiso independizar del norte y el norte no quiso. Y entonces no había el tema de la esclavitud, era en el norte y en el sur. Ahí no había diferencia. La diferencia vino cuando vino la guerra, que el norte estaba perdiendo, y entonces para dividir las fuerzas militares, políticas, sociales del sur entre negros y blancos, entonces pasaron este decreto de abolición de la esclavitud en el norte. Así fue como llegó la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. No llegó como una cuestión, vamos a ponerlo así, como un movimiento de honor que está trayendo una transformación y nada de eso. Llegó como un accidente, como parte de una guerra, una cuestión como se dice, de acciones inintencionadas, ¿no? Que era como parte de una lógica de guerra. Pero bueno, luego de eso no fue que ahí terminó la dominación política y racial de los blancos sobre los negros y sobre otras poblaciones, sino que continuó con un nuevo sistema que se llama el apartheid. El apartheid, si recuerdan, donde los negros están segregados de los barrios blancos, donde la represión sobre los barrios negros es enorme, donde no pueden compartir en un bus las sillas, los negros van atrás, los blancos al frente, donde en un restaurante los negros se sientan en una parte del restaurante, los blancos en otra, donde los baños hay baños para negros y baños para blancos, o sea, el apartheid americano. Eso se derrumba a partir de la lucha de derechos civiles que comienza en los años 50 y que viene la enmienda constitucional a los derechos civiles de 1964. Bien, ahí como parte de esas luchas, que no eran solamente luchas de afroamericanos, habían latinos, habían asiáticos, habían indígenas estadounidenses participando de la lucha de derechos civiles. La Constitución americana de 1776 normalizaba y otorgaba derecho a discriminar racialmente los blancos sobre los no blancos. Eso estaba escrito en la Constitución desde 1776 hasta 1964, o sea, desde la fundación de Estados Unidos durante 188 años, discriminar contra la población no blanca por parte de los blancos era legal
completamente legal en Estados Unidos. Entonces, eso cambia con la lucha de derechos civiles, el cambio, la enmienda constitucional de 1964 que pone allí como, como nueva ley la ilegalización de la discriminación racial contra las poblaciones no blancas. ¿Quiere decir eso que al otro día acabó el racismo? No. O sea, eso fue un cambio cosmético, formal, eh, que se hizo en el 64, pero realmente no se solucionó el problema de la dominación racial, no se solucionó la segregación racial de la sociedad, no se solucionaron toda una serie de problemas alrededor de ese tema. Entonces, a partir del 64, ya en el 65, con el informe Moynihan, que es un informe que hizo un senador de Massachusetts, de los Estados Unidos, que era profesor en Harvard, pues tienen que reformular el discurso racial con la nueva ley, porque anteriormente se discriminaba contra las poblaciones no blancas y el discurso racial lo que decía era claramente que esas son poblaciones genéticamente inferiores, es decir, con un discurso racista biológico. Y eso era legal en los Estados Unidos. Cuando se pasa esa ley, se hace ilegal el discurso racista biológico. ¿Y qué es lo que pasa a partir del 64? Hay una mutación en el discurso racial que va del discurso racista biológico al discurso culturalista. ¿A qué me refiero? En el informe Moynihan del 65, unos meses después del cambio de la enmienda constitucional, donde se otorga de manera formalista la igualdad ciudadana a toda la población de los Estados Unidos, se inventan un nuevo argumento para justificar la discriminación racial. Y van a decir que el problema de las poblaciones negras es que ¿por qué tienen niveles de pobreza y niveles de desempleo mayores que las poblaciones blancas? Pues es porque ellos tienen un rasgo cultural que viene de África, donde las poblaciones negras y las familias negras tienen hijos como conejos, en hogares donde las madres eh, crían los hijos solas, donde no existe la familia mononuclear, sino que son hogares en inglés se dice female-headed households, o sea, hogares donde las mujeres son las únicas, son el padre y son la madre, porque no hay más nadie ahí. Entonces, usando ese argumento culturalista, diciendo que eso es un rasgo cultural que viene desde África y que se lo trajeron a Estados Unidos, él justifica la discriminación, o sea, dice que es un problema cultural, un problema de que son culturas que son culturas primitivas, salvajes, bárbaras, etcétera, y que tienen unos rasgos culturales que los lleva a tener niveles de pobreza y desempleo más altos que los blancos. O sea, todo el tema de la esclavitud, el apartheid, las estructuras raciales de dominación, se lo borran de un plumazo y transforman todo lo que son estructuras de dominación en rasgos culturales de las poblaciones que son víctimas de la, de la discriminación. Es decir, las víctimas aparecen como la causalidad de sus problemas, ¿no? La causalidad del problema son los mismos negros o los mismos latinos. Ahí viene todo un discurso de cultura de la pobreza que lo va a acuñar antropólogos blancos americanos y cuyos libros van a ser no solamente el informe Moynihan sobre los negros, sino que ahí están los trabajos de Oscar Lewis sobre las poblaciones mexicanas y las poblaciones puertorriqueñas en los Estados Unidos. Entonces van a usar como argumento de que hay una cultura de la pobreza que lleva a que estén pobres. O sea, el problema otra vez son las víctimas mismas con su cultura, ¿no? No es un problema estructural de dominación y explotación del capitalismo racial, sino que es un problema de las propias comunidades que son víctimas del racismo, pues se le achaca a ellos mismos rasgos culturales, que es lo que los lleva a la pobreza, al desempleo, etcétera. ¿Ves? Es un discurso tautológico,
eres pobre porque tienes una cultura de pobre y tienes cultura de pobre porque eres pobre. Entonces no hay ninguna, es una tautología lo que construyen como argumentación y con eso van a hacer una política pública de Estado, ¿ves? Que va a pasar por nuevas formas de apartheid. Es decir, va a haber, ahora pasamos al multiculturalismo liberal. Antes era, ¿verdad? Aquí estamos la raza superior, las razas inferiores, biológicamente hablando, y ahora pasamos al culturalismo, al racismo cultural, que van a decir que son culturas inferiores a la cultura occidental, blanca, europea, etcétera, y que por eso es que están en pobreza. Se lo van a achacar a las mismas víctimas del racismo estructural. Entonces, ahí viene el momento multicultural, donde se dan cuenta que en lugar de tener un sistema de apartheid, tienen que crear nuevas formas de apartheid. Es decir, nuevas formas, porque ahora es ilegal el apartheid institucional que existía antes, ilegal después de la enmienda constitucional a los derechos civiles. Entonces, ahora, pues tienen que inventarse nuevas formas de apartheid. ¿Cómo son esas nuevas formas de apartheid? Bueno, pues ahora vamos a tener un sistema de supremacía blanca, donde las élites blancas siguen dominando, pero ahora se va a reconocer la identidad de los sujetos oprimidos, ¿no? Y se va, como yo siempre digo, se le va a dar migajas a los sujetos inferiorizados racialmente para que brinquen y salten en su carnaval, pero que no cuestionen quién manda aquí. Es decir, no cuestionen la supremacía blanca. ¿Bien? Entonces, va a haber, como parte de ese fenómeno, van a empezar a incorporar rostros de individuos de las comunidades inferiorizadas racialmente en la propia estructura del Estado racial blanco imperial de los Estados Unidos. Entonces empiezan a ver rostros de latinos, rostros de negros, rostros de mujeres, mujeres blancas, mujeres negras, en la administración del Estado. Bien, como para darle un rostro multicultural al Estado y ocultar el carácter supremacista blanco del Estado. Esa es la jugada. Y por eso el multiculturalismo liberal, donde yo te reconozco en tu identidad de manera superficial, por supuesto, yo te doy dinero para que tú brinques y saltes en tu carnaval, y de ahí, pues, construimos una argumentación claro, siempre y cuando no cuestiones quién manda aquí, que sigue siendo la supremacía blanca, las élites de hombres blancos los que siguen dominando el país. Entonces, tanto los republicanos como los demócratas adoptaron este modelo, porque se dieron cuenta que como modelo de afirmar la supremacía blanca, es un modelo que funciona. Es un modelo, ¿y cómo lo hacían? Bueno, cooptando, primero con represión, reprimieron a los movimientos de derechos civiles, mataron mucha gente, encarcelaron otro montón de gente, y aquellos que sobrevivían, pues les daban la opción de la cooptación, es decir, ponerlos al frente de un kiosco de Estado provincial. O sea, el Estado va a pagar un dinero en la comunidad para que haya un kiosco, o sea, digo kiosco, me refiero a una oficina para tratar problemas de salud mental, problemas, porque claro, parte del culturalismo es decir que tienen que modificar su cultura, sus hábitos, sus maneras de actuar, y por tanto había muchas instituciones en el estado de bienestar, en las comunidades inferiorizadas racialmente, con dinero del Estado para transformar los hábitos, la cultura, etcétera, ¿no? Y ahí hubo muchos líderes del movimiento de derechos civiles que fueron cooptados porque les ponen un salario y los ponen al frente de estas instituciones, ¿ves? Pagadas por el Estado. Es decir, el multiculturalismo liberal tiene un costo para el Estado. O sea, lo de darte migajas para que saltes y brinques el carnaval significa que va a haber dinero para tener instituciones del Estado que van a estar ahí, porque la premisa es que tú eres pobre porque tú tienes una cultura de pobreza, ¿no? Y tú eres pobre porque tú tienes una cultura ancestral que no te permite avanzar, ¿no? Que es premoderna, que es
tradicional, que no es occidental, que etcétera, ¿no? El racismo culturalista. Entonces, ahora ponen kioscos allí para atender el comportamiento, la manera de pensar, la manera de actuar, dar terapia psicológica y cosas así a la gente que son víctimas del racismo institucional, porque el racismo institucional no se superó, siguió adelante bajo nuevas formas. Y eso es lo que llamo nuevas formas de apartheid, neo-apartheid, que ahora se da con un rostro multicultural, que ahora se da incorporando líderes de las comunidades al Estado racial, tanto a nivel del gobierno federal americano como también en las comunidades, en las alcaldías de las ciudades. Empiezan a haber alcaldes negros, alcaldes latinos y cosas así que son cooptados dentro de las estructuras del Estado. ¿Bien? Y entonces el Estado sigue siendo supremacista blanco, pero dándole un rostro multicultural al Estado. O sea, no cambia nada, las estructuras nunca cambiaron, lo que hicieron fue maquillar el Estado. ¿Por qué? Porque la lucha de derechos civiles puso en evidencia la discriminación racial de una manera como nunca antes se había visto en los Estados Unidos. Entonces, ante eso, pues el poder blanco reacciona creando un sistema de multiculturalismo liberal, que es creando nuevas formas de apartheid. Y claro, el otro elemento de las nuevas formas de apartheid, aparte de la representación de individuos de las comunidades inferiorizadas racialmente en la estructura estatal, también está el encarcelamiento masivo de jóvenes, la represión policíaca en las comunidades, matan todos los días un latino, un negro, etcétera. O sea, el multiculturalismo liberal viene con zanahoria y con balas. Bien, te dan zanahoria para cooptar a algunos y a los otros, pues balas, ¿no? Entonces, son comunidades que han sido, vamos, reprimidas fuertemente por el Estado. Y ese es el multiculturalismo liberal de los Estados Unidos. Y lo vemos, ese modelo se ha exportado a otras partes del mundo, incluyendo en América Latina, donde es un cambio de maquillaje, de cosmético a la estructura de la supremacía blanca imperialista. Entonces, eso llegó al punto que se llegó a tener un presidente negro, es decir, un presidente que está ahora en la silla, en la Casa Blanca. La casa nunca dejó de ser blanca, es decir, y entonces haciendo política de supremacía blanca, porque llegó el momento en que el desprestigio de Estados Unidos durante los 8 años de George Bush hijo fue tal que acudieron ya a poner un negro en la Casa Blanca. O sea, la casa siguió siendo blanca, nunca cambió de color. Entonces pusieron un negro ahí para darle un rostro multicultural, antirracista al Estado imperial y confundir a mucha gente, sobre todo en las guerras del Medio Oriente. Creerse que ahora con un presidente negro estas guerras van a terminar. No solamente no terminaron, sino que abrió nuevos frentes de guerra, sino que continuó con los drones matando gente por todos lados. O sea, todas las mañanas se reunió Obama con la CIA y con la gente del Pentágono a decidir a quién mataban ese día. O sea, bajo Obama se expulsó más migrantes que bajo los 8 años de George Bush. O sea, para que tengas una idea, ¿no? de lo que estamos hablando, cómo se intenta confundir a la gente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? En el siglo XXI, el imperio confronta un dilema. Eso yo he escrito sobre eso. Tengo un artículo que se titula Los latinos y la descolonización del imperio estadounidense en el siglo XXI, que me gustaría que lo pusiera debajo del vídeo, el link, para que la gente lo pueda consultar, donde eso yo lo escribí en el 2006, se publicó en el 2007. ¿Por qué en el 2006? Porque en el 2006 salieron durante la primera mitad del 2006, los primeros 6 meses, hubo las movilizaciones más grandes de la historia de Estados Unidos. Los latinos se lanzaron, los latinos inmigrantes también, otros migrantes, pero eran sobre todo latinos, se lanzaron por millones a las calles de la ciudad de Estados Unidos, haciendo días de huelga. O sea, ¿por qué? Porque no hubo
Bush, la administración Bush se opuso a regularizar los papeles de millones de migrantes. Entonces salieron a la calle millones de migrantes en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, en más de 100 ciudades. Fueron las marchas más grandes de la historia de Estados Unidos. Estamos hablando de cientos de millones de gente en la calle. O sea, y tanto los migrantes mismos como también gente en solidaridad con los migrantes. Y paralizaron el país varias veces en días de huelga, un poco para demostrar qué pasaría con la economía americana si hubiera un día de huelga de los migrantes, si los migrantes decidieran no ir al trabajo un día. Entonces lo hicieron varias veces en la primera mitad del 2006 y fue un impacto tremendo porque, claro, se paralizó la economía. O sea, se paralizó la economía. Desde la agricultura, la manufactura, los servicios informales, los servicios también en la economía formal, todo lo que tiene que ver con el reclutamiento de migrantes como mano de obra barata para hacer los trabajos que los blancos americanos no quieren hacer. Eso es todo. O sea, los blancos americanos no quieren esos trabajos porque las condiciones de trabajo son terribles y porque los salarios son muy bajos. Entonces, por eso es que traen los migrantes a hacer estos trabajos. Y la economía americana depende de eso. Entonces, ahí se da un momento donde vemos un encontronazo, ¿no?, entre las fuerzas de los Estados Unidos que quieren mantener la supremacía blanca y fuerzas en Estados Unidos que ponen en cuestión la supremacía blanca. Entonces, ese choque creo que es ilustrativo, y él lo digo en el artículo publicado en el 2007, de lo que viene para el siglo XXI. Porque, ¿qué pasa? Viene un cambio demográfico en los Estados Unidos. Eso es una cosa que también nadie habla. Para el 2040, según el censo, no lo digo yo, lo dice el Censo de Población de Estados Unidos, la mayoría de la población van a ser no blancos. Y los blancos se van a convertir en minoría demográfica en el país. Entonces, hay todo un debate sobre qué hacer ante este fenómeno. ¿Ve? Por un lado está Huntington. Todos los latinoamericanos, gente de fuera, conocen la obra de Samuel Huntington por aquel famoso libro, El choque de civilizaciones, The Clash of Civilizations. ¿Se acuerdan? Eso fue basado en un artículo que él publicó, que le hizo un libro. Bueno, todo el mundo vio ese libro, nadie vio el segundo libro que sacó un año o 2 años después de eso, en la década del 90, que se titula Who Are We? ¿Quiénes somos nosotros? Eso en América Latina, en el sur global, se ignoró porque lo que hizo Huntington fue trazar el mapa de la estrategia de Estados Unidos a nivel global. Una vez la Guerra Fría cae, pues pone un nuevo enemigo que ya no es la Unión Soviética, porque desaparece, pero necesitan un nuevo enemigo para seguir la maquinaria de guerra y el complejo militar industrial de los Estados Unidos, que necesita guerra para poder hacer dinero. Es decir, porque es un estado de bienestar militar, keynesiano militar, que subsidia a las industrias de guerra. Entonces, tienen que estar en guerra para poder hacer dinero. Por eso el lobby de estas empresas en Washington es muy poderoso y si no hay guerra se la inventan. Estados Unidos ha estado en guerra casi todo el tiempo, desde hace ya más de 100 años, con pocos años de paz. Y eso tiene que ver con este fenómeno del complejo militar industrial, una economía de guerra. Entonces, el primer libro, Choque de Civilizaciones, es un libro para precisamente poner la estrategia. La estrategia es definir a los musulmanes como el peligro, como el enemigo. Bien, los musulmanes son el enemigo. Entonces, él habla de choque de civilizaciones, un concepto totalmente falso, porque después de la expansión colonial europea destruyó todas las civilizaciones existentes, no solamente la de los pueblos originarios, sino también la civilización musulmana, los destruyó a todos e impuso su civilización, que es lo que hoy llamamos la civilización capitalista moderna occidental. Entonces, ese
esa estrategia la diseñó allí y ahí viene todas las guerras que vimos a nombre de la guerra contra el terrorismo islámico, si se acuerdan, ¿no? Este, y luego él hizo un libro que pasó desapercibido fuera de Estados Unidos, pero en Estados Unidos fue muy importante y que nosotros dentro de Estados Unidos no se nos pasó desapercibido. Who are we? ¿Quiénes somos? Y en ese libro él traza la estrategia imperial doméstica. Si el choque de civilizaciones es la estrategia imperial para el mundo, en un contexto de posguerra fría, definiendo quién es el nuevo enemigo, en el plano doméstico, él define el enemigo doméstico y define a los latinos como el enemigo doméstico. Es decir, al interior del imperio del siglo XXI, los latinos son el enemigo. ¿Por qué? Primero, porque es la población de más crecimiento y los blancos se van a hacer minoría demográfica. Entonces, ¿cómo justificar que los blancos sigan dominando el país en un contexto donde ya no son mayoría demográfica? ¿Ve? Ese es el reto que pone Huntington como pensador de extrema derecha imperial. Era un profesor en Harvard que era leído como la Biblia por las élites políticas americanas, tanto en la política exterior como en la política doméstica. Entonces, en ese libro él decía, miren, los llamados a dirigir este país son los blancos americanos, los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, o sea, los protestantes blancos anglosajones. Hablan inglés, son protestantes, creen en la filosofía ética del trabajo protestante, son de origen europeo, o sea, que él dice, esa población es la que está llamada a dirigir el país, aunque esté en minoría demográfica, ¿bien? Que ya no sea ya fíjate, el tema de dirigir el país no es un tema de quién obtiene la mayoría de los votos, es un tema de política identitarista. Las élites blancas son las llamadas a dirigir el país por razones culturalistas e identitarias, porque son los que tienen los valores de los founding fathers de los Estados Unidos, de los padres fundadores de Estados Unidos en 1776. ¿Bien? Y esos padres fundadores eran WASP, eran blancos, eran o sea, hombres blancos anglosajones, ¿no? Protestantes, dueños de esclavos, o sea, dueños de plantaciones, de esclavistas, etc. Entonces, ese es el argumento que él va a usar para decir los latinos, si bien pueden ser la mayoría de la población del siglo XXI, no pueden dirigir el país. ¿Por qué? Porque son católicos, no son protestantes, tienen otros valores, hablan español, no tienen el inglés como cosa que es falsa, porque los latinos en general son bilingües en los Estados Unidos, pero bueno, él decía que no quieren aprender inglés, no tienen una cultura mezclada y contaminada con cosas indígenas, africanas, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces, o sea, un argumento totalmente racista para justificar que aún teniendo mayoría demográfica, los latinos, aunque tengan la mayoría de los votos y todo eso, no deben dirigir el país. El país tiene que ser dirigido por las élites blancas WASP, ¿no? Entonces, claro, él diseña esa estrategia domésticamente porque se sabe ya desde los años 90 que en la década del 2040, estamos a menos de 15 años de eso, los blancos americanos se van a hacer minoría demográfica en el país. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene la disputa al interior de las élites blancas imperiales. Fíjate, los republicanos y los demócratas entendían que siendo minoría demográfica ya en muchos estados, porque ya empieza a pasar esto que anuncia el censo de población de Estados Unidos, ya en California, por ejemplo, la mayoría no son los blancos, son los no blancos, y la mayoría de los no blancos somos los latinos. Los blancos americanos se han hecho ya de minoría demográfica en California y en muchos otros estados. Esto está pasando mientras hablamos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene un debate al interior de las élites. Está la élite multicultural liberal, republicana y demócrata, los dos. ¿Bien?
Y con la crisis del 2008-2009, ahí vienen los fascistas, que yo siempre les llamo los bomberos del capitalismo, que en momentos donde el capitalismo prende en fuego las sociedades, pues aparecen allí diciéndole a los obreros blancos occidentales que su descontento, o sea, el problema que ellos tienen, ese descontento que ellos tienen, se debe a que aquí hay una gente que llegó ayer, migrantes que le están quitando los trabajos y los recursos del Estado. O sea, un argumento totalmente falso, porque como dije antes, los trabajos que ocupan los migrantes no son trabajos que los blancos estén ocupando. Los blancos le huyen a sus trabajos, pero hacen creerles que su situación de crisis, de la crisis del 2008-2009, pues que más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos perdieron sus viviendas. Estamos hablando, vamos, una cosa grande. O sea, más de 40 millones, perdón, de la población de Estados Unidos perdió sus hogares. La mayoría poblaciones trabajadoras blancas que perdieron sus hogares en esa crisis. Entonces se quedaron en la calle. Entonces, ahí viene el Tea Party. El Tea Party es el predecesor de lo que luego va a ser el movimiento MAGA de Trump. Entonces, el Tea Party gana posiciones en el Congreso americano en las elecciones del 2012, y tiene una agenda totalmente conservadora, enfocando el problema en los migrantes, ¿no? El problema no es que Wall Street saqueó la economía del mundo y de los Estados Unidos, las élites de Wall Street. El problema no es el despilfarro de dinero de esas guerras inútiles que el imperio ha llevado al mundo para beneficiar 7 compañías del complejo militar industrial de los Estados Unidos que han hecho no una millonada, una trillonada en esa guerra. El problema es migrantes que te quitan el trabajo, migrantes que están saqueando los recursos del Estado que deben ir para ti, trabajador blanco, pero que ahora no van para ti porque esta gente se los está llevando. O sea, un argumento de una falacia, pero es un argumento de extrema derecha, fascista, que muchos blancos trabajadores por el racismo lo compran. Bien, y aquí viene Donald Trump. Bien, Donald Trump entra ahí porque ellos lo que hacen es una crítica al multiculturalismo liberal. Bien, dicen que ese modelo no está funcionando y claro, en tiempos de crisis, porque les dije antes que el multiculturalismo liberal para que funcione tiene que haber inversión, tiene que haber dinero. Cuando estás en crisis y no hay dinero y hay recortes presupuestarios y la deuda de Estados Unidos se hace trillonaria, ya no hay dinero para sostener el multiculturalismo liberal. Entonces, ¿a qué acuden? Bueno, pues vamos ya de una vez y por todas a quitarnos las caretas, quitarnos las máscaras, ya let's make white America great again. Hagamos de la América blanca grande otra vez. Ese es el lema de Trump. Él dice, let's make America great again, pero todo el mundo entiende de qué está hablando. Está hablando de los blancos americanos. Lo que oye la gente, tanto los blancos como los no blancos, es let's make white America great again. Eso es lo que está viendo, lo que oye todo el mundo. Porque este hombre es un supremacista blanco sostenido y apoyado por un montón de grupos nazis, neonazis, milicias supremacistas blancas, etcétera. O sea, este tipo es la gente del Ku Klux Klan, o sea, toda esa gente salieron del armario, que estuvieron por muchos años marginados porque la élite blanca imperial le cerró las puertas a ese tipo de proyectos por la derrota que hubo en la lucha de derechos civiles, el cambio constitucional y todo lo que les he contado. Se metieron en el multiculturalismo liberal porque entendieron que era la forma más inteligente de mantener la supremacía blanca en un contexto donde los blancos se van siendo minoría, pero con la crisis, pues ahora, ¿para qué vamos a seguir gastando dinero en esa gente cuando ese dinero es para nosotros? Bien, entonces ahí viene Trump. Y Trump es el regreso a las viejas formas de apartheid. Es decir, Trump lo que busca es poner a todos los grupos inferiorizados racialmente en su sitio por métodos represivos, ¿bien? Reprimiendo a la gente. En su primer mandato, si se recuerdan, el Estado, la obsesión con la muralla. ¿Por qué esa obsesión con la muralla? Poner una muralla entre México y Estados Unidos, ¿se acuerdan de eso? O sea,
esa obsesión tiene una explicación, y es que esa obsesión tiene que ver con el cambio demográfico. Ellos piensan que poniendo una muralla van a parar la migración, van a parar la entrada de latinos sobre todo, que es donde enfocan ellos, siguiendo a Huntington, ¿no? Hay que enfocar contra los latinos, esos son los enemigos, esa es la gente que hay que parar y que hay que reprimir y todo eso. Bueno, eso en su mandato, primer mandato, no le funcionó. Luego entra Biden y Biden no cambió las políticas de Trump, ni en política exterior, ni siquiera en política interior. Y fue como una continuidad de muchas de las cosas de Trump. No hubo un cambio cualitativo, sino que él continuó, o sea, no hizo una inversión en volver al multiculturalismo liberal ni nada de eso, porque el Estado está quebrado, ya no hay condiciones para eso, como había en los años 60 y 70 y 80. Eso ya pasó a la historia. Entonces, ahora vuelve Trump con fuerza, pero ahora se da cuenta que la muralla no hace ningún sentido. De hecho, nunca la terminó, porque se da cuenta que no puede, es imparable la migración por la frontera. Porque ellos, el terror que tienen es que ellos se hagan minoría demográfica en el país. Le tienen terror a eso. ¿Bien? Y entonces, la obsesión ahora, ya saben que poniendo una muralla no va a funcionar. ¿Y a qué acudieron? A crear milicias del Estado, como en los tiempos del nazismo, pagadas por el Estado, para ir a secuestrar gente en la calle. Es decir, terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Eso es lo que ahora viene, o sea, está ahí con fuerza. No es que viene, es que ya está ahí. ¿Bien? Entonces, vamos ahora a generar terror en los migrantes. O sea, que los migrantes, bueno, no podemos poner la muralla, pero que se lo piensen antes de cruzarla. Y que incluso muchos de los que están aquí se regresen por miedo a que termine en un calabozo de Bukele en El Salvador o un calabozo en las guerras civiles en África. Yo no sé cuán conscientes están ustedes que en Estados Unidos mucha de esta gente, que la milicia esa ICE está parando por las calles y los arrestan, o sea, los secuestran niños, secuestran personas mayores de edad, secuestran, o sea, es un movimiento totalmente fascista nazi. O sea, son las milicias nazis que van por la calle agrediendo judíos, ¿se acuerdan de eso? Eso ahora está institucionalizado en Estados Unidos, yendo detrás de los migrantes, pero sobre todo los latinos. Esa es la prioridad, no es tanto migrantes, no son los migrantes de Italia o de Polonia ilegales en Nueva York, o de Irlanda ilegales en Nueva York, no es eso. O sea, que los hay un montón de miles ahí en Nueva York, italianos, irlandeses, polacos, etcétera, que están ilegales, pero nadie habla de eso, no les interesa eso, pues son blancos. El tema son los mexicanos, los centroamericanos, los latinos. ¿Ve? Entonces, estamos hablando de una situación de fascismo, donde están secuestrando a la gente, metiéndolos en calabozos, presos, sea en Estados Unidos, sea en los calabozos de Bukele en Salvador o en los calabozos del Congo. Están llevando gente al Congo, en la guerra civil del Congo. Están llevando gente al sur de Sudán, en la guerra civil de Sudán. Están llevando gente a Ruanda. Están llevando gente a diferentes lugares del mundo o sea, que una vez tú caes ahí, tú no sales nunca más. Porque Estados Unidos paga miles de dólares al año por cada cabeza que tienen en las cárceles allí. Entonces, imagínense, en un país de tercer mundo, con problemas de recursos, de pobreza, por el saqueo imperial, de momento tienes un negocio donde te están mandando miles de migrantes que mientras tú los tengas ahí te pagan $40,000 al año por cabeza. ¿Tú te crees que esa gente va a salir de esas cárceles? No salen nunca porque eso es un negocio, están haciendo dinero. Estos países hacen una millonada al año por estos migrantes secuestrados que mandan a estas cárceles. Una cosa, una barbaridad, es una barbaridad. Aquí vemos claramente cómo este discurso de los derechos humanos, que siempre fue falso, pero ya no guardan ni la forma, o sea, ya ni siquiera tienen pretensión de guardar la forma. Ya después del sionismo en Gaza, ya vimos que
El mundo está ahora envalentado, o sea, todas estas élites imperiales están envalentadas a hacer cualquier cosa, ¿ves? Porque el sionismo prácticamente ha tirado por la, por la, por la ventana todo lo que era las formalidades del derecho internacional, etcétera, etcétera, que sabemos que siempre ese derecho estuvo funcionando a favor de los imperios. Nunca fue un derecho que fuera para los pueblos. Siempre sabemos también que los derechos humanos siempre fue una retórica hueca, pero por lo menos había un espacio ahí de maniobra que ya no existe, que ahora está abiertamente y claramente definido. Como ahora todo vale, ahora cualquier cosa, o sea, terminar poblaciones para hacer un complejo hotelero en las playas de Gaza, pues ya eso está justificado, ya no hay que dar ninguna explicación. Que la Corte Internacional de la Haya dijo que Netanyahu es un genocida, bueno, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que digan lo que quieran. O sea, seguimos adelante con el genocidio. O sea, y Netanyahu entra y sale de Estados Unidos como si nada. De hecho, es quien tiene la mano, vamos, la mano delantera en la política exterior americana, los sionistas. Que eso es otro tema complejo de discutir, porque claro, ahí hay todo un entramado de el Mossad, la CIA, cómo colaboran, de la política exterior americana, del lobby sionista en Washington, etcétera. No me voy a meter ahí ahora, pero eso es parte de, vamos, de todo un entramado que ha envalentonado a las élites imperiales ahora a hacer lo que... Ahora todo vale, ya no hay que guardar forma. Después de lo que hizo Israel, ya en cualquier parte del mundo podemos hacer lo que sea y no va a haber consecuencias, con la impunidad absoluta. ¿Ves? Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Las poblaciones latinas están aterrorizadas porque están haciendo barbaridades. Se están llevando niños que los desaparecen. Los padres no los vuelven a ver. Se están llevando familias. O sea, el padre, la madre, o sea, están desmembrando a las comunidades a través de una política de secuestro que nos recuerda las políticas de secuestro de seres humanos que implementaron en África hace varios siglos, donde iban a secuestrar seres humanos y montaron una industria de secuestro y por la fuerza los transportan a las plantaciones esclavistas en las Américas para esclavizar a toda esa gente. Pero los iban a secuestrar a África y esa gente ahí se llevaron niños, hermanos, hermanas, padres, madres, abuelos. Se llevaron a medio mundo, desmembraron comunidades en África. Y eso lo estamos viendo ahora otra vez en Estados Unidos, sobre todo con poblaciones latinas, que es el foco de atención de ICE. ICE se va, fíjate que no van tanto contra migrantes de otros orígenes, muchos sin papeles, sino que el foco es los latinos. ¿Por qué? Porque la obsesión de ellos es que van a ser minoría demográfica y la población de mayor crecimiento de las minorías somos los latinos. Entonces, que es lo que decía Huntington, esa gente hay que hacer lo posible porque esto no ocurra. Y están tratando de revertir la tendencia de la demografía estadounidense, que para el 2040 en adelante los blancos van a ser minoría demográfica. Están tratando de revertirlo con esta política, creando terror para que los migrantes se vayan, para aquellos que van a cruzar la frontera se lo piensen, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces, y esto está pasando a un costo enorme para muchas empresas en los Estados Unidos, porque por ejemplo, la empresa de agricultura, los negocios de agricultura en los Estados Unidos dependen de la mano de obra de los migrantes. Es decir, la comida en la mesa depende de la mano de obra de los migrantes. Y si no hay migrantes, no llega la comida a la mesa. O sea, hay unas contradicciones ahí muy fuertes entre estas políticas racistas de supremacía blanca y los propios intereses económicos al interior de los Estados Unidos. ¿Ves? Entonces, ahí hay contradicciones muy fuertes. Y incluso la manufactura, lo que queda de manufactura son trabajadores migrantes, muchos de ellos ilegales, donde se echan, vamos, tiran a la basura las leyes laborales, el salario mínimo federal y todo eso, y les pagan una miseria y los ponen a trabajar en condiciones de las maquiladoras del tercer mundo, en el medio de Los Ángeles, o en el medio de Nueva York, o en el medio de Chicago. O sea, reproducen las condiciones de explotación del norte de México o de Centroamérica o de
lugares de Asia, ¿no? De Bangladesh o de la India, en el mismo centro de las ciudades globales de los Estados Unidos, con migrantes, entre comillas, ilegales, ¿no? Y bueno, hago este contexto para que entendamos qué está pasando ahí. La lucha en los Estados Unidos, y lo dije en ese artículo del 2007, es entre las fuerzas de la supremacía blanca que van a intentar restablecer el sistema de apartheid en los Estados Unidos con nuevas formas, pero igual con toda la represión y toda la institucionalidad, para mantener la hegemonía de la supremacía blanca imperial y las fuerzas que se están movilizando para destruir ese sistema, para descolonizar el imperio por adentro. Descolonizar el imperio significa la destrucción de los Estados Unidos como un país imperialista. Significa la transformación de su política exterior y su política doméstica, que deje de ser un país agresor en el tercer mundo. Entonces, que dentro de Estados Unidos hay una transformación estructural, ¿no? Donde la supremacía blanca quede derrotada institucional y políticamente. Eso es descolonizar el imperio. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de eso, siempre el multiculturalismo liberal, que ahora no está en el poder ni está en boga, porque ya el imperio no tiene los recursos para mantener eso, los costos de mantener el multiculturalismo liberal, cooptando élites de las comunidades inferiorizadas racialmente, cooptando a las comunidades y todo eso. Eso ya quedó en crisis. Entonces, siempre puede haber, porque esto lo vimos ya con Obama, lo vimos con Alberto González, el secretario de Justicia de Bush, que fue el que justificó las torturas en Abu Ghraib, en Irak, ¿se acuerdan? Era un mexicano, una persona de origen mexicana. Obama es una persona de origen afroamericano, etcétera. O sea, el que sea de una comunidad de origen de inferiorización racial no quiere decir que la incorporación de esas élites significa un cambio radical del sistema. Eso es parte del multiculturalismo liberal, darle un rostro multicultural al Estado para ocultar las políticas imperiales de supremacía blanca capitalista en los Estados Unidos. Entonces, ese mecanismo está ahí, ¿no? Lo que pasa es que ahora entra en crisis el multiculturalismo liberal y ahora estamos en el fascismo puro y duro. Ahora estamos con las Gestapo en la calle secuestrando gente. Entonces, es en ese contexto que hay que entender, ¿ves? Lo que está pasando y la intervención de Bad Bunny este fin de semana. Si nosotros no entendemos eso y no nos ubicamos, porque lo que se está jugando dentro del imperio es la lucha por la descolonización dentro del imperio. Ese es lo que se está jugando, o la derrota de esa lucha y el triunfo de una vez y por todas de la supremacía blanca imperial, pro-apartheid, tipo Trump y otros, ¿no? Entonces, ese es el conflicto. Yo lo anuncié en ese artículo del 2007 y ahora lo estamos viendo, bueno, yo lo anuncié inspirado en aquellas movilizaciones que les conté hace un momento del 2006, ¿no? Pero ahora se ve con una claridad impresionante aquello que yo empecé a ver en aquella época. Y por tanto, yo siempre decía, mira, la lucha antiimperialista del siglo XXI tiene que contemplar las luchas dentro del imperio. Tiene que haber una coordinación de las luchas por fuera y por adentro. Esa coordinación hay que organizarla. ¿Por qué? Porque dentro del imperio está habiendo contestación. Miren lo que está pasando en Minneapolis, en el estado de Minnesota. Ahí hay una insurrección popular contra el Estado. O sea, miren lo que está pasando en Los Ángeles, miren lo que está pasando, o sea, miren alrededor de Estados Unidos cómo están habiendo brotes, podríamos decir, insurreccionales, ocurriendo en Estados Unidos, mientras hablamos. Entonces, está habiendo una radicalización ahora mismo de la población con un potencial antiimperialista enorme. Pero ¿qué pasa? Yo me acuerdo, y hago esta anécdota, que a principios de este siglo,
a mí me invitaron a hacer una charla en uno de los institutos de la Cancillería venezolana sobre esto que les estoy hablando y sobre el artículo ese que tienen allá abajo. Me invitaron a que presentara esas ideas y eso. Entonces yo cuando estaba allí, me acuerdo que antes de empezar veo cámaras de cine. Y yo dije, le pregunté a los compañeros allí, mira, esas cámaras, ¿qué son? Porque claro, siempre está el video que se hace con los teléfonos o con camaritas, en aquella época con camaritas y eso, pero cámaras de cine. Y yo le pregunté, ¿y esas cámaras? Y me dijo, no, compañero, eso es Chávez. Chávez quería estar aquí, no pudo estar y pidió que se grabara esto y mandó las cámaras de cine de Miraflores aquí para grabar eso, porque él quiere oír todo esto que tú estás diciendo. Bueno, Chávez, si alguien entendió esto, fue Chávez. Pues Chávez lo primero que empezó a hacer fue subsidiar con el petróleo venezolano a las comunidades inferiorizadas racialmente, negros y latinos en los Estados Unidos. Subsidiarle la calefacción en momentos, o sea, en los Estados Unidos, en un momento en que el precio de la calefacción era imposible. O sea, él empezó a entender estas cosas, lo tenía clarito, la necesidad de articular estas dos luchas y empezó un trabajo de solidaridad con las poblaciones de latinos y negros en Estados Unidos, subsidiándoles el costo ¿cómo se dice?, de la calefacción. Y él veía esa dialéctica entre la lucha afuera y adentro del imperio para el siglo XXI, que es lo que yo anuncio en ese artículo. O sea, la necesidad de que articulemos eso. Bueno, vamos ahora a Bad Bunny, ¿bien? Porque es que hice todo este recuento para que la gente entienda ahora la intervención de Bad Bunny. Entonces yo voy ahora un poco, porque hay mucha simbología política, pero también cultural, que yo quiero como decodificar un poco para que nos entendamos. O sea, porque yo he escuchado videos de muchos compañeros y compañeras de la izquierda latinoamericana y de otros lugares que, que sinceramente andan un poco perdidos porque no conocen bien lo que son las políticas, o sea, lo que es, vamos, lo que es la lucha al interior del imperio, no conocen bien las culturas latinas, no conocen bien la cultura puertorriqueña, etcétera, etcétera. Entonces hacen unos análisis que yo me quedo, vamos, boquiabierto, ¿no? Boquiabierto, porque no entienden, se les escapan un montón de detalles, ¿sabes? De ese show que hizo Bad Bunny ahí. Bueno, para empezar, una semana antes, Bad Bunny se ganó 2 Grammys, una semana antes del Super Bowl. Y dijo en la tarima, cuando recibió los premios, out ice, fuera ice. Y dice, o sea, el mensaje fue, antes de agradecer a Dios, quiero decir, fuera ice. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos. Bien, pero americanos, como vamos a discutir en la boca de Bad Bunny, es todo el continente. No es esta visión supremacista blanca imperial que para ellos americanos es solamente los blancos estadounidenses. Y el resto del continente, pues, o sea, es la visión monroísta, ¿no? De que América para los americanos, ¿bien? Y, y los americanos somos nosotros, las élites blancas estadounidenses, o sea, ¿entiendes? Entonces, esa visión es la que pone en cuestión Bad Bunny, lo vamos a discutir en unos minutos, pero eso está ya dicho ahí, estoy traduciendo del inglés, ¿no? Antes de agradecer a Dios, pues lo dice en inglés en los Grammys, quiero decir, fuera ICE, no somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos. O sea, es un desafío al racismo de la supremacía blanca en los Estados Unidos. Eso es lo que él dijo allí, el mensaje que lanzó en los Grammys una semana antes del Super Bowl. Fíjate cómo Bad Bunny está asumiendo una responsabilidad ético-política como puertorriqueño.
Es decir, eh, una responsabilidad ético-política como puertorriqueños en solidaridad con todos nuestros hermanos migrantes eh, del mundo y de Latinoamérica. Porque fíjate, como nosotros somos ciudadanos del imperio, porque nos impusieron la ciudadanía en la Primera Guerra Mundial para mandar a nuestros varones a la guerra, en el 1917 necesitaban carne de cañón porque estaban, vamos, en la guerra de la Primera Guerra Mundial, murieron, fue una carnicería, no me voy a meter ahí, pero murieron un montón de soldados americanos, pues necesitaban traer reservas de soldados y las fueron a buscar a Puerto Rico. ¿Y cómo lo hicieron? Otorgando, imponiendo la ciudadanía americana. ¿Bien? Y entonces reclutando a los varones a la guerra. Mi abuelo fue a la Primera Guerra Mundial así. Él se enteró que era ciudadano americano cuando le llegó la carta de reclutamiento para ir a la guerra, a la Primera Guerra Mundial en Europa. Así fue como mi abuelo se enteró que era ciudadano americano. Bien, entonces, como ciudadano americano, nosotros no nos pueden echar del país. No pueden hacernos lo que hace ISIS con los migrantes y con los hermanos y hermanas latinoamericanas, que algunos tienen hasta residencia legal, igual se los llevan, ¿sabes? No es que seas ilegal y solamente los ilegales, es que puedes tener la residencia, igual te llevan. Igual terminas en un calabozo de Bukele, como ha pasado con mucha gente. O sea, y entonces, fíjate la solidaridad. Nosotros como puertorriqueños podemos dar la cara aquí. ¿Ves? Porque como nosotros nos han impuesto la ciudadanía, ahora chúpate los huesos. ¿Entiendes? Te comiste la carne, chúpate los huesos. Eso en Puerto Rico es un dicho. O sea, nos ha explotado, nos ha dominado, nos ha acabado con la economía puertorriqueña, porque han acabado con la economía puertorriqueña. No hay economía puertorriqueña, lo que hay es una extensión de la economía americana a la isla. Pues mira, te comiste la carne, chúpate los huesos. Ese es el refrán en Puerto Rico. Entonces, claro, ahí estamos, en primera línea de lucha. La gran mayoría de la gente que ustedes vieron allí, la gran mayoría, no todos, pero una buena mayoría de los bailarines, las bailarinas, todo eso que viste allí los trajo directamente de Puerto Rico. Porque fíjense, Bad Bunny dijo que él no iba a hacer más conciertos en los Estados Unidos. Porque él dice que mientras Ice esté ahí, él no va a hacer más conciertos en Estados Unidos. Hizo una excepción con el Super Bowl. ¿Ves? Por el impacto político que tiene ese espacio. Y porque en la negociación le dejaron hacer lo que él quería. ¿Ves? Entonces, él empezó a hacer conciertos en Puerto Rico, diciéndole al mundo, tú quieres ver a Bad Bunny, ven para acá, que vamos a hacer los conciertos en la isla. Por ejemplo, él dedica un mes del año donde todas las noches tiene conciertos en un estadio en Puerto Rico y viene gente de todo el mundo a verlo allí. Y ahora está haciendo giras por América Latina, por ejemplo en México, estuvo una semana completa haciendo conciertos cada noche, y viene gente de todo el mundo. Pero en Estados Unidos no, porque él dice, no voy a someter a los latinos al riesgo de ICE, porque lo que va a pasar es que van a venir un montón de latinos al estadio y se va a meter ICE a hacer redadas. Y yo no voy a permitir eso. Entonces, por eso él dijo, no vamos a hacer. Entonces, fíjate ¿qué hizo? En vez de tener, como ha tenido en otros lugares, gente de los diferentes países latinoamericanos en su elenco de conciertos y todo, se ha traído un contingente de puertorriqueños a ese show, porque a los puertorriqueños no los pueden tocar, fíjate, porque son ciudadanos americanos. Entonces, podemos decir todo esto, ¿ves? O sea, podemos asumir la responsabilidad ético-política de solidaridad con nuestros pueblos, con nuestros hermanos y hermanas latinos en los Estados Unidos, de una manera como otros no pueden. ¿Entiendes? Entonces, claro, tenemos otros latinos, que la mayoría tienen ciudadanía estadounidense, como son los cubanos gusanos de Miami y de la Florida, pero de esa gente no se puede contar, ¿verdad? Esa gente están con Trump y van contra todo el mundo, o sea, van con Trump contra los latinos mismos, o sea, esos gusanos de allí lo que van es, y ahí tienes a Mario Rubio como secretario de Estado, que viene de ese mundo de los gusanos de Miami, que vienen con esta actitud imperialista,
¿no? Hacer barbaridades en América Latina, en Cuba, en Venezuela. Miren la doctrina Rubio, ¿no? La doctrina Rubio va y secuestra al presidente de un país, un presidente democráticamente electo como Nicolás Maduro, una y otra vez, electo democráticamente, y van y lo secuestran, o sea, con impunidad absoluta, sin ninguna consecuencia. Bien, y ahora están amenazando a Cuba. O sea, te digo esto porque lo latino de por sí hay que sacarse el esencialismo y que porque eres latino ya eres subversivo. Eso hay que sacárselo de la cabeza. Porque lo latino está atravesado de, eh, de la clasificación racial del imperio. O sea, hay latinos que son incorporados como blancos a los Estados Unidos, con privilegio de blanco, como son la mayoría de todos esos cubanos de Florida, que son élites blancas que salen de la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana son afectados por la Revolución Cubana y sus intereses como élite blanca criolla, se van a los Estados Unidos, forman una comunidad apoyada por el imperio, que el imperio le ha pagado un dineral para que estudien, para que tengan negocios, para que sean dueños de bancos, etcétera. Eso yo he escrito un libro, para aquellos que crean que yo me estoy inventando esto, yo he escrito un libro que se llama Colonial Subjects, donde dedico todos unos capítulos allí a los cubanos, cómo fue que la política imperial para hacer de los cubanos un éxito en Estados Unidos, que fue lo que hicieron. Y claro, le transfirieron miles de millones de dólares a la comunidad cubana para que florecieran en negocios, en dinero, que convalidarles sus estudios en Cuba en los Estados Unidos, cosa que no hacen con ningún migrante, o sea, con nadie. Entonces, todo eso lo hicieron ahí. El programa de estudios con préstamos en los Estados Unidos comenzó con la comunidad de los cubanas en la Florida, donde podías ir a estudiar, te daban dinero para pagar tus estudios, pero en el caso de los cubanos de Florida era sin intereses, no le cobraban intereses. Luego ese programa se generalizó en los Estados Unidos y hoy día pues toda la población accede a estos programas de préstamo para estudiar, porque saben que en Estados Unidos la educación está privatizada y es una fortuna hacer un grado universitario, pues entonces la gente se endeuda para poder hacer un grado universitario y esos son préstamos con intereses. Los cubanos fueron el laboratorio pionero, los cubanos de la Florida, el laboratorio pionero de ese programa. Y por eso, bueno, son una minoría modelo, son como una vitrina que muestra siempre Estados Unidos para decir, estos son los latinos exitosos, ¿no? Porque no son vagos, porque son gente que trabaja, porque y se inventan una mitología totalmente falsa, porque lo que hicieron fue darle a los cubanos una cantidad de dinero billonaria con la letra B, ¿bien? Para hacerlos exitosos, cosa que nunca hicieron con el resto de las minorías racializadas dentro del imperio. O sea, nunca le dieron la cantidad de dinero que recibió per cápita la comunidad cubana. Pero bueno, eh, eh, yo quiero ahora ir un poquito ahora, o sea, ese trasfondo. Quiero decir también, eh, que ustedes se fijaron, si ustedes conocen a Bad Bunny, él siempre baila y baila mucho en sus conciertos. Aquí él casi no se movía. Obsérvenlo. Se movía muy poco, o sea, bailaba, pero con menos movimiento como él usualmente hace. ¿Por qué? Porque está blindado con, ¿cómo se dice? Con camisa a prueba de balas, por todo el cuerpo. Tiene una cosa blindada porque está amenazado de muerte desde hace tiempo. O sea, esto no es juego. Hay gente que mira, este es un millonario que está haciendo esto. Y no, tiene amenaza de muerte en su cabeza porque en los Estados Unidos hoy confrontar a Trump como él ha hecho públicamente, te está jugando la vida. O sea, enseguida los grupos supremacistas blancos se movilizan y empiezan a hacer amenazas de muerte. Y él ha recibido no una, un montón de amenazas de muerte de estos grupos.
Y por eso él fue al concierto blindado, fue blindado. Por eso es casi los movimientos, si se fijan, eran movimientos como más suaves, no eran movimientos más bruscos y más rápidos. Entonces, eso lo digo porque hay gente que también mira a Bad Bunny y no se da cuenta de lo que se está jugando. Bad Bunny se está jugando la vida. O sea, ¿te parecerá una tontería? No es ninguna tontería. Se está jugando la vida, poniendo su cuerpo ahí, ¿no? Y confrontando abiertamente a Trump. Fíjense, lo primero que pasó fue que Trump hizo una conferencia de prensa atacando el concierto de Bad Bunny. Fuerte, fuerte, ¿no? Acusándolo de cuánta cosa, etcétera. Eso vamos. Pero bueno. Entonces, fíjense, el otro desafío que él hace es todo en español. Él hace un concierto donde él no va a hacer concesiones. Aquí la vamos a hacer en español. Parte del mito es que si lo hacen en español, pues las audiencias no van a ser las mismas, no sé qué. Pues él rompió ese mito, porque rompió todos los récords los récords de audiencia del Super Bowl. Entonces, lanzó su concierto todo en español sin hacer concesiones. Él habla inglés, él puede comunicarse en inglés. Los puertorriqueños tenemos diferentes niveles de bilingüismo, o sea, producto de la educación colonial, lo que tú quieras, pero vamos, en general la gente entiende y habla inglés, etcétera, y él habla muy bien, pero él no quiso hacer nada en inglés. La única excepción que vamos a discutir ahora fue el momento en que Lady Gaga está cantando una canción de salsa en inglés. Bien, vamos a ver, o una canción de ella salseada, ¿no? Que fue salseada, la canción de ella en inglés que fue salseada. Es el único momento que aparece en inglés. El resto es como diciendo a los americanos, mira, aquí estamos, nos quedamos aquí, vamos a dar la batalla y no vamos a hacer concesiones. Aquí nuestra cultura se respeta y vamos a estar aquí dando la batalla contra el racismo hegemónico, contra el fascismo hegemónico. O sea, es un mensaje fuerte, fuerte, fuerte. Y no vamos aquí a echar para atrás. Entonces, fíjate, el, 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 el concierto que él hace en el Super Bowl empieza en un cañaveral, un lugar de producción de caña de azúcar, con miles de personas cortando caña. Bien. Esa imagen, eso es una imagen muy potente, porque es como mostrando de dónde venimos. Venimos de la historia de las plantaciones azucareras en el Caribe, que es la historia de la esclavitud. O sea, como diciendo, mira, de aquí venimos. Y no solamente los puertorriqueños, todos los caribeños venimos de ahí. ¿Bien? Y fíjate que eh, están cortando caña, pero el otro mensaje que se le escapa a muchos latinoamericanos es que parte de la retórica que se usa para decir, como he dicho ya antes, para decir que los latinos pues no han progresado lo mismo que los blancos, es porque son perezosos, es porque son vagos. ¿Bien? ¿Qué aparece como primera imagen? Miles de personas. Y de hecho se ven hombres y mujeres. Es curioso, porque se ven también mujeres cortando caña. Como aquí estamos trabajando desde hace siglos. Ese es el primer mensaje. Aquí no hay vagos. O no me vengas a decir que nosotros somos pobres porque somos vagos. No vengas con esa historia. ¿Ves? Porque nosotros hemos estado trabajando desde hace siglos. ¿Entiendes? Ese mensaje, eso tiene que ver con el debate racial en los Estados Unidos. Esa imagen es súper potente, porque ahí muestra, o sea, de ahí venimos, y fíjate la gente trabajando, cortando caña en medio del sol. Mira esa imagen, ¿no? Y hay una imagen así me imagino que fue ¿cómo se dice? Un avión de esos teledirigidos. ¿Cómo se llama? Un avión teledirigido, esos que usan ahora en las guerras. ¿Cómo que se llama? Un dron. Un dron, era un dron y pasó así por encima de todo el cañaveral con miles de personas cortando caña.
Y eso lo tienes que entender en relación al debate antirracista en los Estados Unidos. Si tú no conoces Estados Unidos, se te pierden todos esos detalles. Tú dices, mira, como he oído a algunos latinoamericanos, sí, él trajo una cosa histórica ahí. No, no, es que eso es un debate en Estados Unidos, porque el racismo imperial blanco americano lo que dice es que ellos son exitosos porque ellos tienen ética del trabajo porque son protestantes. Pero el resto del mundo latino no son exitosos porque tienen una cultura católica que es perezosa. ¿Ve? Eso viene de Huntington. Pero eso viene de mucho más antes de Huntington. Eso viene de la, vamos, de la supremacía blanca y la retórica racial que tienen ellos. Como expliqué en los años 60, ¿no? Parte del discurso es ese. Entonces, eh, luego entramos en una parte donde hay toda una coreografía de bailarinas, sobre todo bailarinas. Hay bailarines también, pero hombres, pero la mayoría eran mujeres, que están haciendo lo que se conoce como el perreo. Eso lo miramos y obviamente tú puedes decir, bueno, aquí hay una cosa, vamos, patriarcal, ¿no? Que lo hay, obviamente. Ahí hay una fetichización, ¿no? Una cosificación del cuerpo de las mujeres. Eso está ahí. Yo no, o sea, estamos negando, hay un problema ahí que tenemos que abordar. Ahora, hay un detalle que toda esa gente que está criticando eso, se les pasa desapercibido. Y es que si ustedes se fijan en la letra de la canción que está cantando Bad Bunny, dice, yo perreo sola, yo perreo sola. Eso es un debate al interior de los reggaetoneros, porque lo que está diciendo Bad Bunny ahí, las mujeres tienen el derecho a bailar como les dé la gana solas, no tienen que estar perreando frente a un hombre. O sea, pueden bailar como les dé la gana. O sea, esa canción es una canción que es un debate al interior de los reggaetoneros, porque hay mucha fetichización, mucho sexismo, ¿no? En el reggaetón, ¿ve? Pero también otros géneros musicales, pero el reggaetón eso está muy presente. Y él está, por un lado, haciendo performáticamente algo parecido, pero sin hombres, con mujeres. Es decir, son las mujeres las que están perreando sin hombres y la canción es Yo perreo sola, la voz de una mujer diciendo yo perreo sola, que es diciendo yo tengo el derecho a bailar como yo quiera, sola, yo no necesito de estar bailándole a un hombre. O sea, ahí hay unos detallitos, o sea, si bien hago la crítica, ¿no? Del sexismo representado en esas primeras escenas, al mismo tiempo creo que hay que contextualizar el debate que hay ahí entre los reggaetoneros con respecto a eso, porque esa canción de Bad Bunny es una vindicación al derecho de las mujeres a tener su propia autonomía y su propia decisión con respecto a su cuerpo. ¿Sí? Al mismo tiempo que está ocurriendo lo otro. ¿Ves? El cuerpo de las mujeres como objeto como cosificado, ¿no? Como, este, entonces, empieza, fíjense que la primera escena es un chico, antes de pasar la cámara sobre el cañaveral, es un chico que dice, qué rico es ser latino, ¿no? Como afirmando la identidad de los latinos dentro de Estados Unidos. La situación de los latinos en Estados Unidos es muy diferente a la situación de América Latina. O sea, ese espectáculo no tenía pretensión de representar a América Latina por ningún lado. Esto es otra equivocación que yo veo de muchos latinoamericanos que ven eso y dicen, no, ese no soy yo, ese está distorsionando mi cultura, está distorsionando, eso no me representa, eso no tiene que ver con mi cultura y con mi visión. Y no sé. Claro, estamos hablando de latinos en una situación de inferioridad racial dentro del imperio, que es una situación diferente a otros lugares de América Latina y otras que puede ser parecido a lo que viven algunos pueblos dentro de América Latina ante los blancos criollos, ¿verdad? Pero que es una realidad muy diferente a la que ocurrió dentro del imperio. Entonces,
En ningún momento hay una pretensión de representar a todos los latinoamericanos en este video. Voy a explicar porque al final mucha gente lo interpretó hacia el final del video, cuando sacan las banderas y él empieza a mencionar los nombres de los países, pero van a ver cuán diferente es eso con respecto a, este, con respecto a lo que realmente está sucediendo allí, porque a muchos latinoamericanos se les escapó y no entendieron el final del show. Entonces, lo de que es rico ser latino es una afirmación positiva, empezando por ahí. La primero que se dice es que rico es ser latino. O sea, luego, entonces ahora voy a decir unas cuantas cosas así culturales, un poco para que ustedes se ubiquen. Aparece el Coco Frío, o sea, un sitio que se llama el Coco Frío, donde aparecen vendiendo coco. Bueno, eso es una escena muy típica de países caribeños y en Puerto Rico siempre está el kiosco que te vende coco, ¿no? Coco frío, ¿no? Entonces, el juego de dominó, los señores jugando dominó en una mesa, eso aparece también al principio, que es también una escena muy típica de nuestros países, sobre todo latinoamericanos caribeños. Está la tienda ¿cómo se dice? Está no la tienda, sino el negocio, ¿verdad? En una esquina allí representado de las uñas de las mujeres, de cortar y arreglar las uñas de las mujeres. Eso aparece allí. Aparece el carrito de piraguas. ¿Qué son las piraguas? En Puerto Rico las piraguas son hielo rallado puesto en un vasito y con sirope de frutas, de diferentes tipos de frutas. Eso se le llama piragua. Estoy un poco como ahora descifrándoles cosas que están allí puestas y que a lo mejor pues se escapan, ¿no? Porque son cosas culturales muy propias de Puerto Rico o de los latinos de otros lugares. Está Villatacos, aparece Villatacos allí, con el letrero y todo, Villatacos. ¿Qué es Villatacos? Villatacos es un negocio mexicano en Los Ángeles, ¿bien? Y estaban allí la gente del negocio, estaban allí repartiendo tacos. Estaba también el negocio ese de las uñas, estaba una estilista muy famosa mexicana en Los Ángeles, Johanna Castillo, eh, que tiene un negocio, ¿no? ¿Cómo se dice? Arreglo y embellecimiento de las uñas de las mujeres, ese tipo de cosas. Estaba también los boxeadores. Ahí aparecen boxeadores y cuando aparecen los boxeadores, que él pasa por allí, él imita a la voz de un ex campeón mundial de boxeo puertorriqueño, Tito Trinidad, cuando Bad Bunny dice, él grita el mejor del mundo, ¿no? O sea, estoy aquí como poniendo algunas cositas culturales rápidamente para luego ir a las cosas más de fondo. Está la Casa Rosada en una fiesta, una casa de color rosado, y hay una gran fiesta, y ese es el famoso baile de marquesina o garaje que se hace en Puerto Rico. O sea, en Puerto Rico se hacen muchas fiestas de garaje, marquesina le llamamos al garaje. Entonces son fiestas y eso estaba allí claramente representado. Son cosas, ¿verdad? Locales, culturales. Está el coquí apareció allí en una imagen. El coquí es una ranita pequeña que en Puerto Rico el ruido del coquí todas las noches es enorme. Y el sonido es como coquí, coquí, coquí. Y son unas ranitas chiquitas que son autóctonas de Puerto Rico y se oye el ruido estrepitoso todas las noches del coquí en Puerto Rico, que es esa ranita, que es un símbolo, ¿no? de Puerto Rico. Esa ranita se ha llevado a otros lugares del mundo y no sobrevive. En muy pocos lugares ha sobrevivido cuando se ha llevado. Uno de los lugares donde ha sobrevivido es en Venezuela. Venezuela, yo he visto coquí en Caracas, ¿entiendes? Porque en un momento llevaron coquí para allá, pero eso es otra historia.
Luego está la pava. La pava es ese sombrero que ustedes vieron de mucha gente allí, que es un sombrero de paja, como amarillo. Ese es el sombrero de el campesino puertorriqueño, que se llama la pava. Este, eh, luego tenemos el niño que apareció recibiendo, porque ahí aparece en un momento Bad Bunny dándole el premio que él recibió del Grammy a un niño que se llama Lincoln Fox Ramadán. Es un niño argentino egipcio, es un actor de 5 años que ahí estaba haciendo el rol de una versión de Bad Bunny cuando era niño y aceptando el Grammy, ¿no? Le da el premio, el trofeo ese que le dieron del Grammy. Luego aparece la barbería de Lalo, que es una barbería famosa en Brooklyn de puertorriqueños. Aparece allí el apagón cuando los postes de electricidad empiezan a, como te digo, hacer cortocircuito, ¿bien? Y aparece ahí, ¿qué es el apagón? El apagón es que en Puerto Rico, la infraestructura en Puerto Rico se ha deteriorado. Estados Unidos nunca ha invertido en mejorar la situación de la electricidad. Lo que han hecho es privatizar la compañía de energía eléctrica pública, la privatizaron y entonces esa compañía elevó los costos de la electricidad sin invertir en mantener la infraestructura al día. Luego vino el huracán María y Trump nunca envió a Puerto Rico el dinero que Puerto Rico paga para en caso de emergencia, como un huracán, pueda acceder a dinero para reconstruir la infraestructura de la isla. Trump le quitó en el 2016-17, le quitó ese dinero a Puerto Rico para hacer, y pasó ese dinero para hacer la muralla con la frontera de México. Entonces, y el apagón, no sé si ustedes saben, hay un documental, o sea, cuando salió la canción El Apagón, que salió el primer video ya en YouTube, en público, ¿no? De esa canción, si ustedes se fijan, es una canción como de 3 o 4 minutos y al final aparece un documental como de 20 minutos explicando la situación colonial de Puerto Rico hoy y cómo hoy día hay una especie de colonialismo de población donde empiezan a ver americanos llegando a Puerto Rico, comprando edificios, sacando a la gente por la fuerza de sus casas. Es una especie de reemplazamiento de población que en Puerto Rico nunca se había visto ese tipo de movida, porque Puerto Rico siempre fue una colonia de explotación de mano de obra, y claro, ocupación militar de territorio, en ese sentido sí, en las bases militares, pero ir a sacar la gente o sea, reemplazar la gente de sus viviendas y de sus territorios con blancos americanos, eso es algo reciente. Y entonces el apagón, esa canción tiene allí un documental de 20 minutos que él coló. Imagínense, la fanaticada de Bad Bunny son millones. Entonces, cuando todos esos millones fueron a ver ese documental, los, al cabo de 3, 4 minutos se encuentran con un documental explicando la situación de Puerto Rico. O sea, esto fue como, vamos, el colonialismo americano en Puerto Rico hoy y las luchas que se están dando ahí. Eso tiene que ver también con la canción de Hawái, que voy a explicar en unos minutos. Entonces, fíjense que él dice, en un momento para y dice, si estoy aquí es porque siempre creí en mí. Tú también debes creer en ti. Vales más de lo que piensas. ¿Se acuerdan ese momento donde él detiene todo y dice esto? Si estoy aquí es porque siempre creí en mí. Tú también debes creer en ti. Vales más de lo que piensas. Eso, pues, en un contexto, como te digo, sin entender lo que está pasando allí, pues parece una cosa superficial. Pero en realidad estamos hablando de la humillación. Estamos hablando de los efectos de la humillación racial, del miedo que tienen hoy día muchas comunidades latinas de salir a la calle, de hacer cosas por el miedo de que te deporten, de que te metan calabozo de Bukele y cosas así. Entonces, ese terrorismo de Estado
ha generado una psicología donde la gente pierde la confianza en sí mismo. Entonces, esto que le está diciendo en ese contexto, o sea, tenemos que contextualizar las cosas, o sea, si no las contextualizamos, o sea, si él dice esto mismo, qué sé yo, no sé, en un país lejano, ¿entiendes? Que no tiene contexto con respecto a esta cosa, me parece una cosa media superficial ahí de yo pude, tú puedes y no sé qué. No, pero lo que él está ahí diciendo en el contexto actual de fascismo y de milicias de Gestapo por las calles de Estados Unidos, persiguiendo latinos, secuestrando latinos, llevándolos a calabozos, llevándolos a la cárcel, sacándolos del país a países del tercer mundo, secuestrados, pues un mensaje de afirmación en términos de que confía en ti, en tu fuerza. Confía en tu comunidad, confía en tu pueblo, confía en ti, no pierdas la confianza en ti. ¿Ves? Porque eso es central para la lucha, la autoestima, la fuerza que te da el tú tener una confianza en ti mismo y en tu gente. Entonces, luego aparece una mujer blanca cantando salsa en inglés y bailando salsa. Bueno, eso, mucha gente, bueno, era Lady Gaga, ¿no? Lady Gaga, la famosa cantante americana, una mujer blanca que ahora aparece latinizada. Bien, aparece latinizada. Una canción, creo que de ella, que es La Salsearon. Entonces ella está cantando, o sea, ahí tú ves la influencia, ya no es que Estados Unidos, el mundo blanco, va a asimilar al mundo latino, sino que el mundo latino está asimilando el mundo blanco culturalmente. ¿Ves? Y entonces es como una propuesta y un guiño a las mujeres blancas, diciendo, aquí hay espacio para ustedes. Bien, aquí hay espacio para ustedes. Fíjense que el hombre blanco quedó fuera del escenario, pero la mujer blanca está allí y hay una invitación, hay un guiño a las mujeres blancas, diciendo, este mundo que queremos construir, ustedes tienen un espacio aquí. Bien, y entonces tú ves ahí, en ese movimiento, luego ella empieza a bailar salsa con Bad Bunny, y eso en la psicología de los supremacistas blancos del movimiento MAGA, eso es un escándalo. Eso yo no sé si ustedes en América Latina ven lo que yo les estoy diciendo. Eso es un escándalo, eso es como, vamos, una declaración o sea, es como de la guerra. O sea, que las mujeres blancas ahora sean latinizadas, ¿no? Y que además aparezcan cantando y bailando con Bad Bunny, ahí salsa y no sé qué, y como medio coqueteando. Eso para el patriarcado racista, supremacista blanco, eso es, vamos, una bofeta en la cara. ¿Eh? Eso es, pero fuertísimo como mensaje. ¿Eh? En su visión racista patriarcal del mundo. Porque recordemos que el patriarcado racial no solamente inferioriza mujeres no blancas, sino también inferioriza las masculinidades de los hombres no blancos. Entonces, que esa mujer se asimile culturalmente al mundo latino, ¿no? Y que sea invitada a ser parte de ese mundo, eso es, vamos, una declaración de guerra. Yo no sé si ustedes lo ven, pero eso es una declaración de guerra. O sea, aquí estamos, vamos a construir un mundo donde todo el mundo esté invitado a ser parte de este nuevo mundo fuera de la supremacía blanca de los hombres blancos estadounidenses, del racismo y la supremacía blanca de los hombres blancos. Entonces, eso es escandaloso. Bien, por eso tiene pena, o sea, por eso está en la amenaza de muerte. Tiene una especie de pena de muerte a este hombre, porque este hombre está como tocando los botones, ¿entiendes? Apretando los botones que los pone a brincar.
Bien. Eh, y, eh, y ahí vienen cosas que él va diciendo mientras uno está vivo, uno debe bailar lo más que pueda. Como mira, no vamos a dejarnos caer por, por este mundo de mierda, de racista, de opresión, fascista. No, mientras estemos vivos, vamos a seguir bailando. Y él dice, ama sin miedo y baila sin miedo. Como mira, no le tengas miedo a esta gente. Vamos para adelante. ¿Bien? Es el mensaje que él está lanzando ahí. Ama sin miedo, baila sin miedo. Eso él lo repite ahí varias veces. Entonces dice, luego viene la parte de Nueva York. Nueva York, mira como nosotros los puertorriqueños pronunciamos Nueva York. Entonces, Nueva York, tenemos que entender que Nueva York para la historia de Puerto Rico es la segunda ciudad de Puerto Rico. O sea, Puerto Rico tiene comunidad puertorriqueña desde principios del siglo XX en Nueva York. Entonces, hay un intercambio con Nueva York fuertísimo, ¿bien? De ida y vuelta por la ciudad de Nueva York. Mi mamá fue migrante puertorriqueña en la ciudad de Nueva York. Este, y bueno, y ahí aparece, o sea, la ciudad de Nueva York, Nueva York es la segunda ciudad después de San Juan. Tiene casi 1 millón de puertorriqueños en la ciudad de Nueva York. Y hay varios lugares donde los puertorriqueños se han concentrado históricamente. East Harlem, que es el este de Harlem, y West Harlem, que es afroamericano. Bien, está West Harlem, está East Harlem, está el South Bronx, el sur del Bronx, que él lo menciona por ahí en su canción. En alguna de las canciones menciona esto en la canción de Nueva York, que es una canción del Gran Combo de Puerto Rico, esa canción, Nueva York. Es una canción del Gran Combo de Puerto Rico y que él reggaetoniza. ¿Bien? Él agarra la canción y la lleva para el reggaetón, ¿no? El estribillo, si te quieres divertir, verano en Nueva York, no sé qué, el estribillo es del Gran Combo de Puerto Rico. Entonces, y en un momento ahí, él dice, aparece la marqueta. Mucha gente habrá visto ese letrero, la marqueta. ¿Qué es la marqueta? O sea, ustedes en América Latina, a lo mejor muchos de ustedes no saben qué es eso, pero la Marqueta es un lugar histórico, es una plaza del mercado en East Harlem, ¿no? Se fundó en 1936. Es como una plaza del mercado como la que puedes ver en cualquier lugar de América Latina, pero de puertorriqueños, como la que hay en Puerto Rico también, en el medio de Nueva York, o sea, en East Harlem, en uno de los barrios puertorriqueños de Nueva York. Puertorriqueños tienen barrios en Brooklyn, en Lower East Side, que le decimos Loisaida. Tenemos barrios en East Harlem y en el South Bronx. O sea, esos son los diferentes barrios puertorriqueños identificados como puertorriqueños en Nueva York. Entonces, y entonces, la marqueta es Spanglish. En Estados Unidos, en las comunidades latinas, se ha desarrollado una especie de Spanglish, que hay gente que le llama una nueva lengua, ¿bien? Pero un Spanglish donde se mezcla español con inglés. Y entonces, la marqueta es marqueta, market. Market en inglés, la marqueta en Spanglish. El techo, en inglés se dice roof, the roof. Los puertorriqueños y latinos hablan de el rufo, o sea, este tipo de cosas. Y eso es la marqueta que viste ahí, pero es un mercado popular latino en el medio de Nueva York, fundado por los puertorriqueños. ¿Bien? Es una institución fundada en 1936 y está ahí hasta el día de hoy, sigue ahí.
Eh, Luego él dice, habla del 4 de julio, borracho en el Bronx, con su primo en el Bronx. Entonces, ¿qué es eso? 4 de julio es el día de la independencia de Estados Unidos. ¿Ve? Y entonces, ¿qué está diciendo? Ese día que los blancos están celebrando, nosotros estamos, lo tenemos como día libre, pero lo que hacemos ese día es, lo que hacen muchos trabajadores es, vamos, se emborrachan, o sea, es como un día feriado donde la gente escapa de su realidad. Bien, o sea, en Estados Unidos sabemos que en Nueva York los latinos somos mano de obra barata para el capital en esa ciudad, y entonces los días libres son como días de fiesta. O sea, vamos a hacer una fiesta, vamos a emborracharnos, ¿eh? Y él habla de cómo ese día él se fue con su primo por el sur del Bronx y por otras partes y que se emborrachó, ¿no? Entonces, pero es como diciendo, el 4 de julio a los gringos y a todos los latinos, el 4 de julio no vamos a celebrar la independencia de Estados Unidos. Vamos a descansar, a fiestar, ¿entiendes? No vamos a celebrar esa independencia. Es el mensaje que él está lanzando, que es un día sagrado para los blancos americanos. Bien, hay detallitos así que yo quisiera como que, porque si no, se te pasa, si no entiendes bien la cultura y lo que está en juego en Estados Unidos, estos detalles pasan desapercibidos. Que el 4 de julio, que te emborrachaste, pero, bueno, pero es un mensaje de que no estamos celebrando. Pues ese día es un día como sagrado, donde se celebra el 4 de julio, el Día de Independencia de Estados Unidos, y se hacen ceremonias así, serias y todo eso. Y él dice, no, nos fuimos y nos emborrachamos en el sur del Bronx. El sur del Bronx es un barrio puertorriqueño en Nueva York. Entonces luego dice, Willy Colón, me dicen el malo porque pasan los años y sigo dando palos vendiendo discos. Bien, él hace así, pero eso es un símbolo del béisbol, ¿no? Y dice, me dicen el malo porque Willy Colón tiene un disco que fue muy famoso que se llama El Malo. Bien, y entonces él está haciendo referencia a la música de Willy Colón. Y luego dice, luego aparece un letrero que dice, somos humanos. Fíjate, la humanización de los deshumanizados. Él está insistiendo todo el tiempo en este tema, ¿no? Humanizar a los deshumanizados. Humanizar a aquellos que han sido inferiorizados racialmente. Entonces pone, somos humanos y lo único más poderoso que el odio es el amor. ¿Bien? ¿A qué se refiere? El odio racial, que nos deshumaniza. Y la manera de nosotros combatir esto no es con odio, porque si nos enredamos en el odio, de ahí no salimos. Tenemos el healing, la curación, tiene que ser vía el amor, pero no es un amor ingenuo, donde ahora vas a abrazar a tu opresor, ¿entiendes? Sino el amor entre las víctimas de una relación de opresión, para podernos juntar y luchar juntos, y hacerlo sin odio, hacerlo con amor, la lucha revolucionaria por transformar, ¿no? Y en un momento él dice, tú sí eres racista, no te confundas. No sé, así apareció así de momento en medio de la canción, donde él está hablando de estas cosas, ¿no? Y entonces, de seguidamente dice, un shot de cañita en casa de Toñita. Puerto Rico se siente cerquita. Eso es un estribillo que él sale y va como una barra y hay una señora que le sirve un shot, un vasito de ron, ¿no? Bueno, ¿quién es Toñita? Toñita es la que estaba ahí parada, la que le sirvió. Y Toñita es una señora que es la que le sirve el trago, ¿no? A Bad Bunny en ese momento. Es una señora de 85 años, dueña del Caribbean Social Club, un pequeño bar en Brooklyn, que ha cuidado a una señora de 85. Ese club lleva no sé cuántas décadas allí y que ha cuidado a miles de latinos y puertorriqueños en silencio, lejos de sus islas, durante toda la vida. Y lo que hace Bad Bunny es subirla al escenario más visto del mundo como un homenaje para visibilizar a las mujeres que por décadas han cuidado a la comunidad.
Eso es un detallito también que si tú no conoces quién es Toñita y quién es, se te pierde. Y él está visibilizando a una señora que ha estado ahí eh, por décadas, atendiendo y dándole los cuidados a la comunidad. Entonces, luego aparece Ricky Martin. Esto es también un guiño a la población LGTB. ¿Bien? Un guiño a la población LGTB, Ricky Martin. Entonces, y lo que hace es cantar muy brevemente unas frases de una canción de Bad Bunny que se llama Lo que le pasó a Hawái. Y dice en la canción Ricky Martin, porque eso es una, vamos, él que está cantando una canción de Bad Bunny. Bien, eso hay que aclararlo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No sueltes la bandera, no olvides el lelolay. El lelolay es la música propia, la música autóctona, es el lelolay. Entonces, no sueltes la bandera, no olvides el lelolay, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. ¿Qué le pasó a Hawái? Pues Hawái es un colonialismo de población donde practicaron limpieza étnica y donde ocuparon las tierras con poblaciones blancas. Bien. Y los autóctonos se hicieron minoría demográfica en su propio territorio. ¿Te fijas? Entonces, aquí volvemos al tema que saqué hace un momento. Cómo Bad Bunny está llamando la atención. Cuidado que no nos pase como a Hawái, que nos hagamos minoría demográfica en nuestro propio territorio porque nos están expulsando a través de un proceso de gentrificación de la isla. O sea, la gente está perdiendo sus hogares, sus casas, a manos de millonarios blancos americanos que vienen a comprarlo todo, a poner los precios elevados para poner en Airbnb esos apartamentos y sacar a la gente de allí para subir la renta, los alquileres, ¿no? Entonces, es a eso que él está aludiendo, que hablamos hace un ratito, ¿no? Del problema de reemplazamiento de población que empieza a pasar en Puerto Rico. Y la canción esta, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái, es un llamado de atención al colonialismo americano en Puerto Rico en el siglo XXI que va por ese camino. ¿Ve? Y entonces, y de ahí él salta con la bandera en sus manos en medio de los postes y la hierba, los postes estos de electricidad que aparecen haciendo cortocircuito y todo eso, que son los apagones, ¿no? Los apagones que hay en Puerto Rico, pero que hay también en otros lugares del Caribe, no solamente Puerto Rico. O sea, hay apagones también, mira, en Cuba, ¿entiendes? Hay apagones, pero resultado del bloqueo americano, ¿no? En muchos sentidos, la situación de Puerto Rico con los apagones tiene que ver con eso también. Lo que han hecho los americanos es privatizar la electricidad, ponerla en manos de compañías americanas que no atienden la infraestructura y que te elevan el costo de la electricidad que la gente no puede pagar. Entonces, se ha caído la infraestructura eléctrica en la isla con apagones. En el caso de Cuba, sabemos que es un bloqueo criminal, genocida, donde están prohibiendo a los barcos petroleros anclar en el puerto de La Habana. Entonces, luego dice, esto es PR, tierra de Maelo y Tego Calderón. PR es Puerto Rico. Y Maelo es Ismael Rivera, el sonero mayor. El sonero mayor es cuando Benny Moré en La Habana en los años 50 escuchó a Ismael Rivera cantando salsa, dijo, este es el sonero mayor. Y de ahí en adelante Ismael Rivera se quedó como el sonero mayor. Para aquellos que conocen la música caribeña y la música, Ismael Rivera es vamos, una leyenda de la música afrocaribeña, ¿bien? Puertorriqueño, un hombre negro puertorriqueño, y él hace referencia, esto es PR, tierra de Maelo y Tego Calderón. ¿Quién es Tego Calderón? Fundador del reggaetón. Es el primero
que comienza con el movimiento del reggaetón. Fíjense, es interesante esa referencia porque Tego Calderón, cuando empezó el reggaetón, tenía música de protesta. Era letras de protesta social contra la explotación del trabajo, el racismo en Puerto Rico y todo eso. Tego Calderón. Y él hace referencia a Tego, la tierra de Tego Calderón, como el origen del reggaetón. Eso luego, cuando la industria cultural se lo apropia, le quitaron todo el contenido crítico social. Y vino Daddy Yankee. Daddy Yankee es como ese momento donde la industria cultural absorbe el reggaetón. De ser un movimiento contestatario, la industria cultural se lo traga. Bien, entonces él hace referencia a la memoria de Tego Calderón, en parte porque él se ve continuando ahí haciendo canciones críticas del colonialismo en Puerto Rico. Y dice, yo me quedo en Palomino, si no me voy a RD. Un saludo a mis vecinos. Estas son cosas que si tú sabes, las estoy traduciendo un poco para que la gente sepa de qué está hablando. Palomino es una islita en el archipiélago que se conoce como Puerto Rico. Y él dice, yo me quedo en Palomino, en esa islita, y si no me voy a RD. ¿Qué es RD? La República Dominicana. Bien, la República Dominicana. Y dice, un saludo a mis vecinos dominicanos. Le hace un guiño a los dominicanos, porque en Puerto Rico el ICE va contra quién. Esas milicias nazistas, Gestapo, en Puerto Rico va contra los migrantes dominicanos, en los barrios dominicanos en San Juan. Entonces él hace un guiño y dice un saludo a mis vecinos, porque son vecinos en Puerto Rico los dominicanos. Entonces, que están siendo víctimas del ICE en Puerto Rico. ¿Bien? Puerto Rico como colonia americana. El ICE opera allí, pero claro, opera contra los dominicanos. Luego viene un estribillo, por la mañana café, por la tarde ron, salgamos a la calle, sal de tu balcón. ¿Qué está diciendo? No te quedes en tu casa, vamos para la calle. No te quedes en tu casa, vamos a la calle. ¿Bien? Que es un mensaje de ¿qué? De movilización, de movilización. ¿Bien? Y luego aparece ahí God Bless America. Y donde él dice, grita, God Bless America. Que Dios bendiga a América. Es lo que él lanza ahí. Y fíjate, Diego, yo he escuchado a alguna gente de la izquierda latinoamericana, algunos diciendo, pero ¿qué es eso de God Bless America? ¿Por qué él está diciendo, o sea, otros diciendo, ese de God Bless America que luego sale mencionando los países, la unidad latinoamericana, pero mira qué ridículo. El tipo menciona Canadá y Estados Unidos. ¿Qué unidad latinoamericana es esa? O sea, no entendieron nada. ¿Por qué no está hablando de la unidad latinoamericana? Eso que pasó ahí no tiene que ver con la unidad latinoamericana. Yo estoy aquí como traduciéndote cositas aquí para que la gente sepa a qué se refiere esto desde el punto de vista de los latinos en Estados Unidos. Desde América Latina la gente se pierde ahí. ¿Por qué God Bless America? Todos los presidentes imperialistas de los Estados Unidos terminan sus discursos con God Bless America. Todos. Porque para ellos América es los blancos estadounidenses. Y toda América es para ellos en la doctrina Monroe. ¿Y qué hizo él ahí? Descolonizar la doctrina Monroe, descolonizar el concepto de América. ¿Y qué dice él ahí? God bless America. Y enseguida empieza a mencionar todos los países del mundo, no porque esté abogando por la unidad de los pueblos americanos, él no está tratando de representar a los latinoamericanos, él está tratando de hacer una intervención descolonizadora antirracista al interior del imperio. Y lo que está cuestionando ese concepto de América que se han apropiado como si fuera propiedad privada de los blancos americanos, los blancos estadounidenses, que usan el concepto y la categoría dejando fuera a todo el continente. Y lo que él hace inmediatamente, God bless América, o sea, que Dios bendiga a América, sí, pero que bendiga a los argentinos, a los chilenos, a los venezolanos, a los colombianos, y menciona a todos los países, ¿no? Diciendo, América somos todos. América no son ustedes. Ustedes son supremacistas blancos que se creen que América son ustedes. No, América somos todos. Eso fue, vamos, así termina
O sea, con una marcha cuestionando el concepto de América de los supremacistas blancos de Estados Unidos. O sea, fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, al final, fíjate lo que hizo. Cuando termina esa marcha, que él tiene una pelota de fútbol en la mano. Ustedes se fijan lo que él hace. Él agarra la pelota y la tira en el piso y dice, seguimos aquí. Así termina. Seguimos aquí. Como de aquí no nos saca nadie. Ustedes no nos van a sacar de aquí. Seguimos aquí en pie de lucha. Eso fue lo que él lanzó ahí al final. Bien. Y es un mensaje antifascista. Es un mensaje antirracista. No es un mensaje como mucha gente lo quiere ver, bueno, pero es que no es anticapitalista, no, pero es que no es anti no sé qué, no, no lo es, sí, no lo es, porque está en medio de una estructura capitalista. Pero el mensaje es muy importante en este momento histórico, porque el antifascismo dentro del imperio es a su vez antiimperialismo. Esa es la parte que se pierde de vista. Ser antifascista en Estados Unidos es ser antiimperialista. ¿Te fijas? Es algo que se pierde de vista completamente. Para ser antiimperialista en Estados Unidos tiene que ser, primero y antes que nada, antifascista. ¿Entiendes? Y entonces, y termina con Debí tirar más fotos, esa canción, que les recomiendo que la escuchen, Debí tirar más fotos, escúchenla. Pues es una canción totalmente anticolonial. Y el Debí tirar más fotos es ese sentimiento de que se me fue mi abuela, se me fue la gente del barrio, se han ido porque fueron desplazados y han migrado fuera y ahora debía haber tomado más fotos porque no los tengo conmigo ya. Bueno, esa canción, oigan esto, la BBC, que es la agencia de noticias británica, hizo todo un reportaje porque esa canción fue presentada con subtítulos en árabe por todo el Medio Oriente y se convirtió en la canción del Líbano. Hasta en Gaza. Se menciona que hasta en Gaza esa canción pegó, pero fuertísimo, porque ya en Gaza y en el Líbano no es que se fueron en la migración, es que los han matado, es que están exterminando las poblaciones. Entonces esa canción adquirió una popularidad en el Medio Oriente impresionante, porque si tú lees la letra pensando en Palestina, pensando en el Líbano, pensando en las luchas antiimperialistas, antisionistas en la región, si lo escuchas así, te adquiere un significado, pero impresionante. Porque si bien él está hablando del colonialismo en Puerto Rico, ¿ves? Que no te pase como en Hawái, que te están sacando de la isla. Mira, ha habido en Puerto Rico en los últimos 10, 15 años, en una isla de 3 millones de personas, 3.5, se han ido 1 millón, más de 1 millón. La población de la isla se ha reducido, más de 1 millón se han ido. Y entonces ahora tienen incentivos fiscales de exención en contribuciones para que ricos americanos vengan a poblar Puerto Rico y se vengan a vivir a Puerto Rico. Y ahí es donde viene todo este proceso de gentrificación, pues están comprando edificios, casas, todo y sacando a los puertorriqueños de ahí para meterlos en Airbnb, en la industria turística. ¿Ven? Entonces, él ha denunciado esto, pero fuertemente. Entonces, Debí tirar más fotos es una canción anticolonialista, pero fuertísima, que tiene un significado. Cualquier persona en situación colonial en el mundo se identifica con esa canción. Por eso es que en el Medio Oriente se convirtió en la canción más popular del Medio Oriente, esa canción. Y todo el mundo sorprendido, porque una canción hecha para una situación colonial en Puerto Rico, de momento adquiere una connotación global. Pero cuando tú la oyes y piensas, y la oyes como si tú estuvieras con los pies en Palestina o en el Líbano o en Irak o en estos sitios donde el sionismo está haciendo esos estragos, o en Siria, ¿no? Es como, wow, o sea, tiene un significado impresionante, universal. Es un significado universal para los pueblos colonizados.
Y ahí termina, con eso termina la presentación de que hay gente que dice, no, porque es que no, él no se solidariza con Palestina. Digo, no, pero vamos a ver, esta canción que él hace adquiere un sentido, un significado universal, que en Palestina, en el Líbano, en todos lados la están acogiendo esta canción, porque tiene un mensaje antigenocida, antigenocida en momentos de genocidio. ¿Eh? Entonces, vamos, una crítica al genocidio, lo que está en esa canción, de los pueblos colonizados. Es una canción que, si bien está enraizada en la situación de Puerto Rico, tiene un significado universal impresionante. Entonces, la verdad que yo me quedo perplejo de la reacción que ha habido tan negativa a, a, a esta intervención antifascista, antirracista, anticolonialista, que hay intereses económicos que se benefician de alguna manera, sí lo hay, pero no puedes subsumir todo lo que está pasando ahí a que todo esté instrumentalizado. Y no es cierto. Aquí hay cosas que se le escaparon de las manos. Se les ha escapado de las manos, porque él puso como condición que él tenía la libertad de hacer su show, que no vinieran a imponerle un show. Y esa parte lo desconoce mucha gente. Yo he leído por ahí, incluso amigos míos, que yo quiero mucho, diciendo cosas así como, no, eso es un show que lo hicieron estas compañías, 3 compañías que se han beneficiado de todo ese show y no sé qué, y son las que han hecho ese show y no, espérate, vamos a ver, un momento, ¿entiendes? Y bueno, yo espero que esta intervención aclare muchas cosas, ¿verdad? De que la lucha, y esto es lo principal, lo que estamos mirando en esa intervención de Bad Bunny, la tienes que entender en el contexto de una lucha antifascista. ¿Bien? Una lucha antifascista, que en el contexto de los Estados Unidos, una lucha antifascista es una lucha antiimperialista, aunque no tenga ese lenguaje. ¿Eh? Pero el antifascismo, el antirracismo ya es un enfrentamiento con la élite blanca americana, que es la que está lidiando el país hoy. Y las que está haciendo las barbaridades que están haciendo, ¿no? En un contexto porque eso que menciona de esto, quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya, no sueltes la bandera, no olvides el de Lolay, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Eso aplica a todos los barrios en latinos de los Estados Unidos. La gente oye eso y se identifica inmediatamente. Como miran, quieren quedarse con todo. Quieren, quieren, quieren mi barrio, se quieren quedar con todo, nos quieren echar a todos, nos quieren, o sea, ¿entiendes? Eso tiene, como te digo, es un mensaje que llega por diferentes lugares, o sea, para diferentes espacios de colonialismo. ¿Ves? Y lo que vive la mayoría de los latinos, no los latinos blanqueados, no los latinos que han sido incorporados como parte del mundo blanco, sino la mayoría de los latinos que llegan ahí con mano de obra barata, en la agricultura, en la manufactura y en los servicios, lo que viven es la colonialidad del poder, el racismo, la supremacía blanca imperial. Lo que viven es la explotación del capitalismo racial en su manera más cruda. ¿Eh? Y entonces, yo creo que el balance, ¿no?, de lo que estamos viendo en ese espectáculo es muy positivo y muy importante, porque además está generando, levantando los ánimos de la gente que está siendo golpeada, de que vamos para adelante. ¿Eh? Y por eso él termina tirando la pelota al piso y diciendo, seguimos aquí, de aquí no nos saca nadie. Y por eso en medio del espectáculo, él le habla a la cámara, hablándole a la gente, diciendo, yo llegué aquí porque creí en mí, tú también tienes que creer en ti. O sea, ¿te acuerdas cuando dice eso? Tú también tienes que creer en ti y entonces es un mensaje también positivo de levantar los ánimos y la autoestima en un momento vamos,
de agresión neonazi en los Estados Unidos. Bien, profesor, muchísimas gracias por su tiempo y después por la hermenéutica que ha hecho de este evento que realmente no alcanzábamos a ver en su profundidad, en sus detalles y sobre todo, como dije al principio, para los latinoamericanos y los no latinoamericanos, también desde otras partes del sur global, que habíamos visto la superficialidad de lo que aconteció. Y bueno, ahora usted ha ido punto por punto y esto seguramente que, que nos va a despertar a todos la intención de sumarnos a este proceso, porque sabemos que no va a haber transmodernidad ni superación del sistema imperialista mundial si no se supera también al imperialismo norteamericano desde dentro. Y las luchas al interior del imperialismo es clave para dar ese paso. Yo quisiera ahora, no sé cómo anda de tiempo, hacerle una serie de preguntas respecto de lo contradictorio que puede llegar a pasar o de lo contradictorio que puede llegar a parecer el hecho de que se expresen estas luchas emancipatorias o de liberación a través de Bad Bunny y este evento, pero también, digamos, y usted ya lo ha trabajado, el capital que hay detrás, las grandes transnacionales, los intereses políticos que pueden llegar a existir utilizando a la figura de Bad Bunny para confrontar con Donald Trump, pero esa confrontación sería por el lado de los demócratas o de los globalistas. Entonces hay un montón de puntos de vista que muestran esta contradicción y que quizá usted nos pueda ayudar en breves palabras, porque también lo ha trabajado durante esta exposición, como para ir superando estos o malos entendidos o fetiches o lo que sea. Si está de acuerdo, le Mira, haría algunas preguntas. sí, sí, mira, claro que sí. ¿Ok? Adelante. ¿Ok? Bueno, la primera tiene que ver con algo que usted mencionó casi al final, que es que si Bad Bunny no se hubiese planteado como antisionista y antiimperialista de forma clara, y si sería una persona que ya tiene esa, esa forma de ver el mundo, digamos, muy explícita, no le hubiesen dado el lugar que tuvo en este gran evento. ¿Usted cree que si efectivamente hubiese sido así, el posicionamiento político de Bad Bunny, no lo hubiesen invitado o, Sí, o cómo lo piensa? ¿Cómo lo está pensando? sí, sí, yo creo que no lo hubieran invitado. O sea, lo invitan porque piensan que, bueno, esto es una crítica más o menos importante, no sé qué, pero no se esperaban esto. Esto que ha hecho Bad Bunny no se lo esperaban. Vamos, lo que te quiero decir es que él, por tener libertad artística con lo que está haciendo, pues él pudo lanzar cosas ahí que se les escapa de las manos, es lo que te quiero decir. Y Ok, entonces, fíjate, la habilidad de un artista es precisamente transmitir un mensaje con contenido profundo de manera sutil. Fíjate que no fue panfletario lo que él hizo. Lo que él hizo no fue panfletario, no fue un panfleto, sino fue una cosa muy sutilmente trabajada. Y habló del colonialismo en Puerto Rico, y habló del racismo, y habló de la supremacía blanca, y habló, o sea, ahí metió un montón de temas, el fascismo en Estados Unidos, todo eso está metido allí de una manera estética y artísticamente trabajada. Eh, y entonces yo creo que eso es importante porque si él hubiera ido con un panfleto de consigna, pues si eso era lo que él hubiera hecho, lo más seguro que lo dejaban fuera, ¿entiendes? Pero él logra llegar ahí a través vamos, de trabajar todos estos temas de una manera artísticamente sutil. Llega aquí y claro, ya no es tan sutil, porque se convirtió en una confrontación con Donald Trump desde el principio. Donald Trump intentó eh, impedir que, que la NFL le diera ese espacio a Bad Bunny y chantajeó, buscó la manera de usar su poder para que lo cancelaran la invitación. Y no pudo. Entonces, o sea, eso creó todo un debate público porque, claro, él estaba públicamente, Trump, atacando eso antes del Super Bowl, mucho antes, hace unos meses atrás. Cuando lo nombraron, él estaba ahí, dale que dale, atacando públicamente a Bad Bunny.
Y ahora, cuando acabó el evento, porque no pudo pararlo, el tipo salió a despotricar contra Bad Bunny. Y entonces eso, bueno, ¿qué te dice eso? Que eso está tocando una fibra del fascismo en los Estados Unidos. Cuando Trump reacciona de esa manera, es que está tocando una fibra. ¿Ves? Y es el empoderamiento de las comunidades latinas en los Estados Unidos. Eso es lo que está llevando este mensaje de Bad Bunny, a empoderarse, a no tener miedo, a luchar, a combatir, etcétera. ¿Ves? Y fíjate, es un acto de solidaridad porque directamente no afecta a los puertorriqueños. Y Bad Bunny está poniendo su cuerpo ahí bajo amenaza de muerte, porque una vez tú te entras en un debate público así con Donald Trump, enseguida vienen las amenazas de muerte. No es el primero que le pasa eso. Porque a los supremacistas blancos enseguida empiezan a movilizarse y a amenazarte de matarte. Este, y por eso él estaba con varias capas, no sé si se fijaron, de ropa, para que no se viera que debajo tiene eh, chalecos a prueba de bala, no solamente chalecos, pantalones, los brazos, o sea, tenía toda una indumentaria a prueba de bala, que no se notaba porque tenía varias capas, tenía una camisa blanca que se hubiera transparentado, pero tenía por debajo otra camisa, otra cosa blanca, ocultando lo que tiene por debajo. Por eso él no pudo hacer los bailes que él quiso hacer. Entonces, me parece también un poco como subestimación ya, el mirar, eh, el mirar esto como, o sea, como si fuera una cosa de este tipo está haciendo dinero y todo es dinero, o sea, este tipo se está jugando la vida. O sea, la gente que no entiende Estados Unidos, que no entiende las luchas que se están dando, no se da cuenta que este tipo se está jugando la vida. Eso no es chiste. Como artista, él pudo haber agarrado otro camino, pero no, el tipo se ha parado ahí a usar su posición como puertorriqueño, que no puede ser atacado por ICE ni expulsado, para solidarizarse con los hermanos latinoamericanos, hermanos y hermanas latinoamericanos. Entonces, eso es, y claro, Donald Trump, lo único que pudo decir es que este tipo no se le entiende nada, este tipo es, o sea, hablando pestes del show de Bad Bunny, ¿bien? Públicamente. Esto fue una bofetada en la cara. Esa fue la expresión que usó Trump. Esto fue una bofetada en la cara. Imagínate de lo que estamos hablando. O sea, y eso no lo ven. O sea, la bofetada en la cara, que es la que yo estoy tratando de que ustedes vean, ¿ven? Este, desde otros espacios no lo ven. Y entonces se creen que esto es todo una instrumentalización del capital y ya. Y lo reducen a eso. No se dan cuenta que esto es una bofetada en la cara al fascismo en los Estados Unidos. Entonces, lo dijo el mismo jefe del fascismo de Estados Unidos. Esto es una bofetada en la cara. Profesor, y en esta disputa que usted siempre habla al interior de Occidente entre los soberanistas fascistas, representados por Trump, de la identidad blanca americana, y los globalistas también fascistas, que buscan también la multiculturalidad liberal con este rostro como para también globalizarse, expandirse, etc. Entonces, la pregunta es la siguiente, y la vi en muchos lugares, es, ¿qué lugar ocupa este globalismo fascista, los demócratas y el capital transnacional anti-Trump en la masificación del show de Bad Bunny? Digamos, lo vehiculizaron para confrontar a Trump por una disputa de poder, tomar el Estado y después el Estado norteamericano con apoyo de los latinos, etcétera, igualmente va a seguir siendo imperial, racista, fascista. ¿Cómo analiza esto? Porque esta es la crítica que se le hace. Bad Bunny se prestó a los intereses del globalismo de Soros, el wokismo, etcétera. ¿Cómo lo ve? Bueno, pero es que si tú te fijas, eso de que este wokismo pierde de vista el antifascismo, el antirracismo, lo que está envuelto ahí, ¿ves? La lucha que está llevando, fíjate, es que, mira, en una lucha antifascista, uno se alía con todos los sectores que se pueda contra el fascismo. Si es una lucha donde están exterminando a la población latina, donde la secuestran y se la llevan a calabozos en el mundo, tú buscas alianzas de todos los sectores que tú puedas.
Bien, sabiendo los límites. O sea, uno no va a estar de acuerdo. O sea, la factibilidad de la política. En la política hay que hacer alianzas políticas. Y va a haber, hay contradicciones al interior de las élites imperiales, pues tú aprovechas esas contradicciones para tirar para adelante. Es lo mismo que los palestinos en medio de un genocidio tienen que buscar alianzas de todo tipo, incluyendo el discurso de derechos humanos. Entonces hay gente que dice, no, pero mira, esta gente hablando de derechos humanos. Y no, bueno, hay ciertos lugares donde tienes que movilizar el discurso de derechos humanos para tirar para adelante una lucha contra el genocidio, ¿entiendes? Entonces, que yo no me lo creo, ¿verdad? Que muchos los palestinos no se lo creen, pero hay lugares donde tienes que manejar buscando la mayor alianza posible frente al genocidio. Y acudes al Tribunal de la Haya a denunciar a Netanyahu como un genocida. Y eso se logró gracias al apoyo de Sudáfrica. ¿Entiendes? Pero claro, desde el punto de vista de derechos humanos y estas leyes internacionales, obviamente, vamos, tú puedes cuestionarlas y decir, pues estas leyes son una burla, etcétera. Vale, es cierto, pero al mismo tiempo, a la hora de tú hacer un frente amplio contra el fascismo, parte de la lucha es también que quede denunciado Netanyahu como un genocida. ¿Ves? Aunque después el tribunal no tiene el poder de poder implementar nada contra Netanyahu, pero ya quedó marcado en el plano simbólico político mundial como un genocida. O sea, en otras palabras, cuando tú te estés enfrentando a una política de exterminación de poblaciones como la que está haciendo Trump contra el terrorismo de Estado que está metiendo Trump para que los latinos salgan corriendo y se vayan, la alianza, tú buscas alianzas de todo tipo. Me acuerdo de los debates en la Tercera Internacional en los años 30, en el séptimo congreso de la Tercera Internacional comunista, que me acuerdo que había gente diciendo, no, no, porque o sea, se apoyó en ese congreso la lucha, los frentes populares y amplios antifascistas. Bien, como prioridad de los partidos comunistas de la Tercera Internacional. Bien, entonces se aprobó eso. Claro, mucha gente decía, no, pero ¿por qué no la revolución socialista? ¿No? ¿Por qué no la revolución proletaria? Olvidarte de esas alianzas con sectores demócratas burgueses y la lucha contra el fascismo. Mira, hagamos la revolución socialista. No, espérate. En una situación de relaciones de fuerza donde la revolución proletaria no está a la orden del día, pues tiene que hacer una política para que el fascismo derrotarlo. ¿Por qué? Porque el fascismo impide la posibilidad de la organización política autónoma de las clases explotadas y de los pueblos oprimidos. Entonces, por tanto, la lucha antifascista es fundamental porque definitivamente en otras condiciones, aunque sea democracia burguesa liberal, tienes mejores condiciones al menos de organizarte contra el sistema que la que vas a tener bajo el fascismo. El fascismo te mata, o sea, el fascismo extermina, el fascismo no da espacio a poderte organizar contra el Estado, etcétera, ¿entiendes? Entonces ahí hubo todo un debate, y claro, triunfó la posición de tener el abanico más amplio posible de aliados contra el enemigo principal, que son las facciones imperialistas fascistas. ¿Ves? Entonces, en este caso, el imperialismo estadounidense está en un periodo de decadencia imperial y el fascismo está a la orden del día, porque es lo que tienen y lo que les queda para poder tratar de evitar que se les hunde el barco. Acuden al fascismo en los momentos de crisis. Y la crisis que tenemos ahora no es una crisis cualquiera, es una crisis de vida o muerte para el imperio. Y entonces el fascismo entra como anillo al dedo para tratar de, ¿cómo te digo?, a través de la represión y a través de las Gestapo, ¿no?, que son estas milicias que tienen por todo el país, tratar de poner orden, de intimidar las poblaciones. Fíjate que han matado blancos que se han solidarizado con los migrantes. ¿Y qué han hecho con esos blancos? Los matan. El mensaje es clarito. Aquí vamos por todo. Y el que se nos ponga en el medio lo matamos. Y es un mensaje clarito a la izquierda blanca. No se te ocurra meterte aquí a solidarizarte con esta gente. Porque esto es lo que te va a pasar. O sea, ese es el contexto en que estamos en Estados Unidos. Yo no sé si la gente lo ve. ¿Ve? Y
Este show que hizo Bad Bunny fue impresionante desde el punto de vista de la lucha antifascista. Desde el punto de vista de parársele y decir, aquí vamos a hablar en español, aquí seguimos aquí, como terminó diciendo cuando tiró la pelota al piso al final, de aquí no nos sacan, y vamos a luchar, y vamos a luchar contra el racismo, contra que no pase lo que pasó en Hawái, que nos saquen de todos los barrios y nos echen del país. Ese es el mensaje, vamos, un mensaje de lucha antifascista, antirracista fundamental. Que hay problemas porque él no tiene un discurso radicalmente anticapitalista, porque no tiene un discurso claramente antipatriarcal, porque no tiene un discurso, mira, todo eso es cierto. Y eso hay que mirarlo con un ojo crítico. O sea, obviamente hay sectores del capital que están ahí metidos, que se benefician de la cantidad de gente que él pudo meter allí. Pero eso es parte de, ¿cómo te digo?, de la lucha política, donde tú te alías a sectores que te tienes que tapar la nariz. Hay momentos de alianzas políticas donde tú estás aliado con gente que tú no estás de acuerdo. Pero parte de la política es hacer alianza frente a un enemigo principal. Luego que derrotas ese enemigo principal, puede que algunos de esos aliados que tenías sean tus nuevos enemigos principales. ¿Te fijas? Y cuando llegue ese momento se hará el giro, ¿no? Pero en este momento hay que unir a todas las fuerzas posibles. A ver, O sea, profesor, y esta unión de todas las fuerzas posibles en un frente antiimperialista, eh, es un nos da frente antifascista. antifascista, antirracista, sí. Nos Sí. da lugar a los que estamos fuera del imperio, digamos, sabiendo que el imperio norteamericano se va a superar también por el socavamiento desde adentro. ¿Qué rol tenemos los movimientos populares, descoloniales, antiimperialistas que estamos por fuera? ¿Cómo nos aliamos? ¿Cómo generamos ese frente eh, que se complemente? Bueno, yo creo que ahí tiene que haber algo que yo creo que existe, pero existe de una manera todavía muy débil. Y digo que existe porque yo sé que en Venezuela, Cuba, en otros lugares ha habido estos diálogos de solidaridad mutua, ¿no? Donde hay movimientos en Estados Unidos apoyados por Venezuela, Cuba, etcétera, pero al mismo tiempo esos movimientos apoyando a Cuba y a Venezuela ante el bloqueo imperialista. O sea, esto ya ha pasado. Lo que necesitamos es una cosa ya en mayor escala. Lo que necesitamos es dejar de ver al imperio como una cuestión monolítica, que es lo que pasa con la izquierda. Sigue mirando al imperio como una cuestión monolítica y no está viendo las luchas que están habiendo por adentro. No están entendiéndolas tampoco porque proyectan la situación de América Latina dentro de Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos se viven cosas muy diferentes a las que se viven en América Latina. Eso yo lo puedo decir porque yo tengo un pie adentro y uno afuera como puertorriqueño. Yo sé lo que es la dominación imperialista en el sur global y sé también lo que es la dominación imperial, racial, del capitalismo racial dentro del imperio. Sé lo que son esos dos mundos, lo conozco también en Europa. He estado metido en esa lucha por mucho tiempo, tanto en Europa como en Estados Unidos. He estado militando, estando ahí, poniendo mi cuerpo, trabajando en estas cosas, pensando qué significa la liberación dentro de un país imperialista. O sea, son cosas que conozco, vamos, como experiencia vivida. Y entonces te puedo decir que no es lo mismo las luchas descolonizadoras dentro del imperio que las luchas descolonizadoras del sur global. Son luchas que tienen otros, vamos a ponerlo así, otros registros, otras codificaciones, otras matrices históricas, teóricas, etcétera, que tenemos que ser solidarios con las luchas dentro del imperio desde donde estemos. Y a su vez, las luchas dentro del imperio tienen que ser solidarias con las luchas antiimperiales desde fuera. Tiene que ir en las dos direcciones. No puede ir en una sola. ¿Ves? Entonces, creo que es fundamental que las luchas dentro del imperio tengan solidaridad con las luchas en el sur, porque de lo contrario, entonces, te haces cómplice, ¿no? De las estructuras de dominación imperiales al no atenderlas, ¿ves? Al no atacarlas. ¿Ves? Y entonces esto se tiene que organizar. Esto no está organizado. Esto se tiene que organizar.
Lo que hay de organización de esto es muy pobre todavía. Y no es que no haya luchas en el sur y no es que no haya luchas en el norte, pero no hay la coordinación que se requiere en este momento histórico. Fíjate cómo las élites imperiales sí coordinan con las élites blancas criollas del sur. Y ahí sí hay coordinación, y ahí sí se unen contra los pueblos. Pero los pueblos no nos unimos. Estamos unos disparando contra otros. Y todo ese discurso que yo he oído en los últimos días de mis hermanos y hermanas del sur global, de América Latina, del Estado español, etcétera, atacando este concierto de Bad Bunny, porque o sea, le hacen la lista de todo, ¿no? Es como una lista de, bueno, ¿eres antipatriarcal, sí o no? ¿Eres anticapitalista, sí o no? ¿Eres no sé qué? Entonces buscan el purismo. Y desde el purismo no vas a entender nada, ¿sabes? Ni vas a poder hacer política. A ver, este O sea, tema como para que nos ayude a pensar sobre el purismo. Lady Gaga, usted mencionó el rol de Lady Gaga como la blanca que se latiniza y eso es una bofetada para el hombre blanco americano. Pero también surge la crítica de que Lady Gaga es una cantante explícitamente declarada pro-sionista y pro-Israel. sí. Entonces, la crítica que ha venido desde la izquierda, usted lo sabe, es que ¿qué hacía esa mujer ahí si estamos hablando de antifascismo y antirracismo? Entonces, Sí. ¿cómo puede leer esto? Porque seguramente va a ser una pregunta que se haga la gente al escuchar esta intervención. ¿Cómo lo Mira, piensa? sí, mira, no sé cuánto conoce lo de Estados Unidos. Estados Unidos, el lobby sionista es fulminante. ¿Bien? El lobby sionista es fulminante. O sea, yo siempre digo, ellos micromanage, ellos microadministran todo. O sea, no dejan pasar nada. Te doy un ejemplo. En mi universidad, el Consejo Estudiantil aprobó una resolución llamando a que la Universidad de California retirara sus inversiones de Israel. Bien, la campaña de boicot y desinvestment, o sea, ¿cómo se dice? Boycott and divestment, o sea, boicot y Desinversión. desinversiones, desinversión. Entonces, eso que no tiene ninguna regla, es una cosa simbólica, no tiene ningún efecto práctico porque el Consejo Estudiantil no tiene el poder sobre la junta de directores de esa entidad llamada Universidad de California para poder hacer nada. Es una cosa simbólica. Pues, ¿me puedes creer que el lobby sionista de Washington ha metido una millonada en las próximas elecciones estudiantiles para que gane un grupo de sionistas que ganaron porque recibieron una millonada en la campaña y revocar lo que decidió el Consejo Estudiantil anterior? Algo que te parece insignificante, no lo es. El sionismo se mete, no deja pasar nada. Yo me acuerdo una vez que yo estaba en Londres haciendo una conferencia y estaba hablando del sionismo, cómo están atentando contra la libertad de expresión en todos los países imperialistas, imponiendo su visión a como dé lugar, pasando resoluciones en muchos lugares del primer mundo, prohibiendo la crítica a Israel y todo eso, criminalizando la crítica a Israel, diciendo que eso es antisemitismo, y movilizando leyes que son históricamente antirracistas para atacar a los que critican a Israel como antisemitas. O sea, una cosa perversa. Este, eh, y yo me acuerdo que estaba criticando a Israel y yo dije en público, miren, estoy seguro que mañana, como esta gente no dejan pasar nada, yo estaba en Londres, cualquier cosita insignificante, ¿qué poder tengo yo? O sea, en Londres, de yo decir cualquier crítica a Israel y que cambie algo en Londres. No cambia nada. Pues, ¿me puedes creer que yo dije públicamente, esta gente microadministra todo, no dejan pasar nada en el primer mundo, porque la existencia de Israel depende de la ayuda exterior de Europa y Estados Unidos. Sin la ayuda exterior de Europa y Estados Unidos, Israel desaparece. De hecho, en este genocidio en Gaza hubieran colapsado porque no les dio la economía para sostener el genocidio que tienen en Gaza. Entonces, lograron continuar con el genocidio a través de la ayuda que le dieron los países imperialistas occidentales.
Entonces, por eso ellos microadministran, porque ellos no se pueden dar el lujo de perder la opinión pública del primer mundo, porque entonces se les cae la ayuda exterior que reciben de esos países, que es con lo cual ellos sobreviven. ¿Te fijas? Entonces, por eso ellos microadministran en el primer mundo cualquier cosita, cualquier cosa que se diga, lo más insignificante, allí se meten a atacar. Pues yo dije eso en el evento, diciendo, miren, lo más seguro es que yo ahora me convierta en un ejemplo performático de lo que estoy diciendo, de cómo esta gente microadministran todo lo que se dice crítico de eso, sobre ellos. Y lo más seguro es que mañana va a aparecer algo por ahí donde yo voy a aparecer, van a usar lo que yo estoy diciendo aquí como ejemplo performático de lo mismo que yo estoy criticando. Efectivamente, al otro día estaba en la prensa de Londres, Ramón Grosfoguel, el antisemita, que estaba diciendo y no sé qué, o sea, en la prensa de Londres, estaba, ¿qué es esto? O sea, ¿entiendes? O sea, estaba inmediatamente, o sea, ¿qué te dice eso? Que esta gente microadministra en todo. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo tiene, hay que verlo en el plano estratégico. Estás luchando contra el fascismo, estás luchando contra la exterminación de los pueblos latinos dentro de Estados Unidos, estás luchando contra el secuestro masivo de gente en las calles que se los llevan a calabozos que no los vas a ver más nunca. O sea, que se llevan niños, que se llevan madres, que se llevan... Eso es una cosa, una barbaridad. Imagínate que te lleven tu hijo y tú no lo ves más. Imagínate que te lleven a ti, te metan un calabozo en el Congo y tú no vuelves a ver más a nadie. O sea, en ese contexto, si tú sacas la bandera antisionista ahí, o sea, no vas a poder en ese contexto llevar la cosa adelante. O sea, hay una cuestión de la factibilidad de la política que tenemos. O sea, eso no lo hace menos radical. No es que Bad Bunny no sea crítico del sionismo y de Palestina. Es que hay contexto, por ejemplo, es como si yo dijera, pues los palestinos no son solidarios con la lucha anticolonialista en Puerto Rico. Pero esto es absurdo. Yo no puedo estar pidiendo que los palestinos en su lucha allí sean solidarios con la causa puertorriqueña, que de hecho, si les preguntan, lo son, pero no tienen tiempo de poder ponerse con eso, ¿entiendes? No hay tiempo. Y algo así está pasando con los latinos en Estados Unidos, no hay tiempo. O sea, se están llevando a la gente. O sea, está habiendo una especie de guerra civil, está comenzando una guerra civil en Estados Unidos. Y lo estamos viendo por todo el país. Y no hay como tiempo para eso. O sea, no, pues saca la bandera de Palestina, ¿entiendes? Mira, hay lucha y hay lucha. Yo no le pido a los palestinos que saquen la bandera puertorriqueña. O sea, es absurdo. No hay tiempo para eso. Y acá tampoco, porque acá tú sacas la bandera de Palestina y ahí sí que te digo que no es que van a cerrar solamente el evento, es que te van a pegar un tiro desde un asiento del estadio. Te van a tirotear desde allí. Mira lo que pasó con Charlie Kirk, un tipo de la extrema derecha americana, racista y todo, que se le viró al sionismo y lo mataron en pleno acto público en una universidad. O sea, ahí te matan, o sea, vamos, el sionismo no perdona esas cosas, el sionismo viene a por todo. O sea, ya tienes la amenaza de muerte de los supremacistas blancos, ¿no? Ya tienes el presidente de los Estados Unidos, el jefe del supremacismo blanco encima de ti, ya tienes amenazas de muerte, ya te la estás jugando, ¿no? Ya tienes que ir a hacer un concierto con ropa cubriéndote con camisas afuera, a prueba de bala, ¿no? Camisa, pantalones, todo a prueba de bala. Y ahora encima vas a sacar la bandera palestina y vas a sacar ahora la bandera, y ahora le exiges que tienes que sacar la bandera palestina, si no, tú no eres. No, pero espérate, vamos a ver la factibilidad de la política, como decía Dussel, hay que ver los contextos y hay que ver las alianzas políticas, con quién las hace, contra quién y todo. Meter a Lady Gaga ahí, tú sabes lo que eso significa en términos de audiencia, tú sabes lo que eso significa en términos también simbólicos, de que Lady Gaga es una tipa de la ciudad de Nueva York, que en muchos sentidos tiene elementos de latinización, que lo viste, como ella cantó allí,
yo al principio dije, bueno, ¿y quién es esta? Yo pensé que era una cantante latina, después miro bien y es Lady Gaga, y bailando y todo, o sea, esto es una cultura muy neoyorquina, donde la influencia latina atraviesa todo el mundo. Ahí ganó el alcalde de izquierda, Mandami, ganó las elecciones con un discurso de izquierda, radical de izquierda. Este, o sea, ¿qué te puedo decir? Entonces, esa es mi respuesta. Yo te aseguro que, o sea, cuando tú miras la canción, debí tirar más fotos. Es una canción que le hace un guiño a Palestina. Mírenla, escúchenla para que vean. No es solamente Puerto Rico, es que le hace un guiño a Palestina. Por eso se hizo tan popular en el Medio Oriente esa canción. Que la pusieron en español, pero con subtítulos en árabe. Y hasta la BBC comentó, hizo un artículo sobre eso, de cómo esa canción había pasado todos los récords del Medio Oriente de audiencia. Y claro, tú la escuchas pensando en el sionismo, el imperialismo de esa región del mundo y es como, wow, ¿entiendes? Entonces, a mí me parece que hay que guardar proporción, o sea, la factibilidad de la política hace que tú tengas, en cada lugar tenemos un enemigo, ¿entiendes? Y ahí hay que movilizar todas las fuerzas posibles contra ese enemigo principal, y sobre todo en situaciones de fascismo, como la que están viviendo los latinos en Estados Unidos, como la que están viviendo los palestinos. No le vas a pedir que los palestinos ahora saquen la bandera de los indios de Alaska. O sea, o sea, ¿qué sentido tiene? Vamos. Que si tú vas y hablas con ellos, ellos estarían en solidaridad sin ningún problema. No tengo la menor duda. Les dirían, mira, sí, estamos por la lucha de liberación de todos los pueblos, pero van ellos a dedicar un minuto a la lucha de los indígenas de Alaska, ¿me entiendes? O sea, ¿y por qué no sacaste la bandera de la lucha de los indígenas de Alaska o de Hawái que están siendo exterminados? Pues está ahora faltando a los principios y no sé qué. Ese absurdo, lo mismo lo puedes ver al revés. Pedirle ahora a que Bad Bunny hubiera sacado la bandera palestina para entonces, es que ahí sí que te digo que ya te metes en, ¿entiendes? Entonces tienes que calcular siempre el tema de, bueno, yo estoy en esta lucha, este es mi enemigo principal, ¿cómo yo sumo fuerza contra este enemigo en un contexto de fascismo, de Gestapo? Fíjate, entonces, eso no le quita que tú vas donde va Bonnie y le preguntas a la gente que está metida en ese espectáculo y mucha de esa gente están con Palestina, ¿entiendes? Pero, o sea, lo mismo que si le preguntas en privado a la gente de Hamas, están con la lucha de descolonización de Puerto Rico, pero, ¿entiendes? Pero no van a estar, ¿entiendes? No es un tema que ahora mismo les urge ponerse a sacar las banderas de eso, porque ellos están en una cosa que no tienen tiempo de ponerse a hacer otra cosa. Y eso hay que verlo en ese contexto, ¿ves? Y entonces me parece un poco absurdo sacar estas cosas así. Claro, tú traes a Lady Gaga y es una manera también de neutralizar. O sea, es también una invitación a las mujeres blancas, diciendo aquí hay espacio para ustedes, siempre y cuando ustedes sean respetuosas, tolerantes, no reproduzcan el racismo y estén abiertas a la cultura de los otros pueblos. ¿Entiendes? Mira Lady Gaga, ¿está? Eso no le quita que ella tenga su cultura y tenga su música y tenga, pero mira, hizo un gesto, ¿entiendes? De acercamiento, etcétera, ¿entiendes? Y claro, Lady Gaga, o sea, eso también sumó mucha gente, el hecho que Lady Gaga estuviera en el show. Eso también, ¿cómo te digo? Eh, las consecuencias de esto están más allá de Lady Gaga. ¿Me entiendes lo que te digo? Con eso no estoy diciendo que yo estoy contento que Lady Gaga, que es una accionista, esté ahí. ¿Ves? Vamos, yo también tengo mi incomodidad a eso, pero tienes que también contextualizar las alianzas políticas, los contextos, etcétera. Si este hombre se hubiera puesto con la bandera palestina, no hubiera llegado ahí.
llegó ahí en gran parte porque no tocó esos temas. Pero mira dónde llegó y mira los temas que tocó. Míralo en el contexto más, ¿entiendes? Y eso es lo que tenemos que mirar. Yo siempre me molesto mucho con los nacionalistas puertorriqueños porque, porque en muchos lugares hay luchas políticas y siempre dicen, ah, no, o sea, qué sé yo, una lucha de los indígenas de Dakota, ¿no? ¿Te acuerdas aquel movimiento de los indígenas de Dakota contra aquellos oleoductos que estaban lanzando hacia sus territorios y todo aquello hace unos años? Ah, esa gente no han dicho nada de Puerto Rico. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, no han dicho nada de Puerto Rico. O sea, entonces tú descualificas una lucha porque no hablaron de ti. O sea, es realmente, lo veo problemático. O sea, lo veo problemático. Porque hay elementos que tienes que tomar en cuenta de la factibilidad de la política, ¿verdad? Y que cada lucha tiene su situación, su contexto, y entonces tenemos que estar en solidaridad, pero con el respeto a los procesos que se dan en diferentes lugares. ¿Ves? O sea, ahora mismo hay gente que son antisionistas y están haciendo intervenciones de alguna manera por diferentes lugares sin sacar la bandera palestina. Pero no es que no estén haciendo nada, pero lo hacen de una manera más estratégica. ¿Ves? Entonces, esas cosas, no saca, estos son procesionistas porque no han dicho nada de Palestina, no han dicho nada, pero están de alguna manera moviendo, tocando teclas ahí, o sea, lo que no podemos buscar es una visión decadente de que no hablaste de mi lucha en Puerto Rico, pues ya yo no te voy a apoyar, ahora te voy a denunciar. No, espérate, ¿quién te dijo que la lucha de Puerto Rico es el centro del mundo, ¿no? Este, y lo mismo pasa por más importante que sea la lucha palestina, hay que también ser estratégico en cómo vas a llevar esta lucha acá. Porque tú tienes que sumar todas las fuerzas posibles contra el enemigo principal, que son los fascistas, que son sionistas. Trump es el sionista número uno. O sea, Trump ha sido el presidente más sionista de la historia de los Estados Unidos. O sea, mira lo que te digo. O sea, y eso lo han reconocido los mismos sionistas. Lo han dicho públicamente. Yo por ahí he visto videos de celebraciones que han hecho de Trump los sionistas, reconociéndolo como el presidente más sionista de todos. El mismo Netanyahu lo ha dicho públicamente, que nadie lo ha apoyado como Trump. Acuérdate que Trump movió la embajada a Jerusalén, ¿te acuerdas? O sea, vamos, te digo esto porque también la lucha contra el fascismo y contra Trump también de alguna manera afecta el sionismo. ¿Bien? Si se debilita a Trump y se logra derrotar el fascismo de Trump y todo eso, eso va a tener consecuencias. Bien, profesor. Ya para cerrar, porque vamos casi 3 horas, yo sé que usted también Wow. tiene otros Bueno, pero compromisos. las preguntas que tenga, yo estoy abierto a responderlas, ¿sabes? Ok, ok. Yo quería de alguna manera ya ir cerrando con una clave interpretativa que usted nos da, que nos dé una clave interpretativa de cómo podemos distinguir entre una propuesta cultural realmente descolonizadora con el reempaquetamiento que hace el sistema y nos lo vende a través del espectáculo. Digamos, desde afuera de los Estados Unidos, ¿cuál sería el criterio para sumarnos en solidaridad a esas luchas? De decir, ¿son descoloniales o realmente es ese multiculturalismo al que estamos acostumbrados desde el imperio? Porque realmente mucha gente genuinamente se ha preguntado eso. Bad Bunny, lo que hizo, ¿es una expresión crítica genuina o realmente lo empaquetó el sistema y ahora nos lo quieren vender como un modelo de descolonización? No, él no es descolonial. Yo nunca he dicho que es descolonial. Yo he dicho que es antifascista, antirracista. Eso es lo que yo he dicho. Yo no he dicho que es descolonial. Que no es descolonial. ¿Qué me estás contando? Si está haciendo, movilizando a través de ese evento, o sea, a millones de personas que les está tocando, ¿no? Que los está animando, que los está levantando la estima, que los está, o sea, en esa lucha, bienvenido sea, ¿entiendes?
que no es anticapitalista. ¿Quién dijo que es anticapitalista? No es anticapitalista, pero es antifascista. ¿Ves? Y yo creo que eso es lo que ahora mismo, o sea, es lo que hay que apoyar de verdad. El antifascismo y el antirracismo. Y podemos criticarle todo lo que tú quieras, ¿ves? Pero no se le quita lo merecido, es lo que te quiero decir. O sea, podemos criticar el sexismo de las imágenes, podemos criticar eh, el, el, la imbricación con ciertos intereses capitalistas. Bien, podemos criticar el que no tenga una visión de colonial. Todo eso lo podemos criticar, pero no le quita lo merecido de que es antirracista y antifascista y que está contribuyendo a esa lucha desde el plano cultural. O sea, no subsumirlo todo a una lógica sistémica como si fuera una totalidad totalizante de la cual nada escapa. O sea, hay cosas que se escapan. Y en este espectáculo hubo muchas cosas que se les escaparon, que no pueden subsumir, ni controlar, ni instrumentalizar tan fácilmente. Entonces, estamos hablando de una situación de resistencia con las armas que se tiene y desde donde cada cual puede contribuir. Entonces, yo no puedo contribuir desde ahí. Él sí, adelante, ¿entiendes? Lo apoyamos, ¿ves? Pero no hacer una cosa sectaria, purista, ¿no? Donde si no es anti todo, entonces yo no te apoyo. El antitodismo es la muerte de la política. Si yo le exijo a todo el mundo que sea anti todo, no va a haber posibilidades de hacer política. Pues entonces nos saltamos la factibilidad de la política, que es uno de los principios de la política de liberación de luces. O sea, nos lo saltamos completamente. Entonces podemos tener un discurso precioso que no cambia el mundo, porque no tenemos factibilidad de la política. Estamos ahí en un moralismo, criticando a todo el mundo por igual, sin ninguna consecuencia, ningún efecto político concreto de transformación, ¿ves? Entonces yo por eso siempre digo, una cosa es, desde la perspectiva de colonial, somos anti todo, pero yo no puedo exigirle en un frente político que para yo poderme aliar con alguien, tiene que ser anti todo igual que yo. Pues entonces no hay política, entonces estamos en la moral, estamos en una secta, donde ahora todo el tiempo, todo el mundo, estamos en un narcisismo, todo el mundo tiene que ser como yo. El que no sea como yo, que es anti todo, entonces no entra en el alfiler, ¿no? No entra en el alfiler de criterios para poder ser digno de una alianza política en lo que sea. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que, vamos, vamos a criticar a Bad Bunny, yo no estoy diciendo que no se critique, vamos, el sexismo, en lógicas capitalistas que esté reproduciendo, en el hecho de que no tenga una visión de colonial en el sentido epistémico o en otro sentido. Bien, él está movilizando con las herramientas que él tiene a mano y que él puede, o sea, desde donde está. Este, y bueno, y lo apoyamos en lo que, en lo que es positivo de eso, ¿entiendes? Que es la lucha antifascista y antirracista. Y que es una gran contribución su intervención cultural. ¿Bien? O sea, pero es que yo lo que veo es mucho sectarismo, mucho infantilismo de izquierda. eh, Mucho infantilismo de que si las cosas no son exactamente una fotocopia de mi posición política, pues no, esas luchas yo no las valido. Todo está instrumentalizado por el sistema, no hay manera de escapar a eso y Bad Bunny es parte de todo eso y se acabó. ¿Entiendes? Hay una pregunta que le quiero hacer, profesor, aprovechando su tiempo, que tiene que ver con la identidad latina, lo latino. Y se sostiene que es una identidad construida por el imperio, al interior del imperio, y sobre todo por las comunidades que viven en New York, etcétera. Y ahora se pretendería, o esta es la interpretación que se tuvo, una interpretación generalizada, de que esa noción de lo latino que representó Bad Bunny pretende de alguna manera identificar a todos los latinoamericanos, a los caribeños, incluso hay gente que dice,
yo por ser italiano o de habla de una lengua que desciende de lo latino, también soy latino. Entonces, a ver si nos puede desasnar un poco de eso. ¿Qué es lo latino al interior del imperio? ¿Cómo lo Sí. entendemos desde América Latina y desde fuera? Mira, lo latino como lo negro son categorías raciales imperiales. Es una manera de clasificar poblaciones. Bien, negro, hispano, ¿no? Asiático, etcétera, ¿no? Son categorías raciales que usa el imperio para clasificar las poblaciones. Ahora, dentro de la experiencia de lo latino, hay una heterogeneidad de experiencia. Hay latinos que entran a Estados Unidos y forman parte, son asimilados al mundo blanco americano. ¿Bien? Algunos eurolatinos, euroargentinos, eurochilenos, algunos, siempre un número minoritario, no un número mayoritario, pero los cubanos, vamos, las élites cubanas de la Florida, o sea, esa gente fueron incorporados, blanqueados, fueron blanqueados. Entraron, o sea, cuando tú entras al territorio americano, no entras a un territorio tabula rasa, eso yo lo he teorizado también en mis trabajos de migración. No hay una tabula rasa donde tú empiezas de cero, no, tú estás entrando en un espacio ya contaminado con categorías raciales y clasificaciones raciales, racismo estructural, etcétera. Entonces, hay grupos de latinos que entran, que son racializados como blancos y viven privilegio de blanco dentro del imperio. Eso es una minoría, pero están ahí. Y hay ejemplos de eso. Y hay otros latinos que entran como trabajadores explotados, dominados en el capitalismo racial. Y entran como sujetos inferiorizados racialmente. ¿Bien? Y entonces se divide el campo de la migración entre aquellos que son asimilados al mundo blanco y aquellos que son asimilados al mundo de los no blancos. Por ejemplo, yo siempre hablo de la puertorriqueñización de los dominicanos en Nueva York. ¿A qué me refiero? Los puertorriqueños llevan más de 100 años en la ciudad de Nueva York y hay todas unas estructuras de racismo estructural, de concepción de raciales sobre los puertorriqueños que tienen larga duración. Los dominicanos llegan a la ciudad de Nueva York en los años 60, pero cuando llegan no llegan a un espacio, una tabula rasa, llegan a un espacio ya contaminado con estructuras raciales. Entonces son clasificados como puertorriqueños cuando entran. ¿Por qué? Porque físicamente parecen puertorriqueños, porque hablan el inglés con acento, porque hablan castellano, porque, ¿entiendes? Entonces son puertorriqueñizados. ¿Ve? Entran a los Estados Unidos dentro de, y son clasificados igual que un sujeto racial colonial del imperio, como somos los puertorriqueños, somos sujetos colonizados directamente por el imperio, o los negros, o los indígenas. Entonces, hay lugares de Estados Unidos donde tú puedes ser incorporado como negro. O sea, hay también la afroamericanización de migrantes, y eso pasa con muchos cubanos negros en la Florida. Eso pasa también con los haitianos en la Florida, que son afroamericanizados. ¿Ven? O sea, llegan y en el mundo blanco tú eres otro negro. Y ya. Bueno, no hacen la distinción, sino que enseguida todo el aparataje de dominación racial contra los negros americanos se te extrapola a ti como negro cubano o como negro jamaiquino o como negro haitiano en el contexto de la Florida, por ejemplo. O la puertorriqueñización de puertorriqueños en Nueva York. ¿Bien? Perdón, la puertorriqueñización de dominicanos en Nueva York. ¿Bien? O la mexicanoamericanización de salvadoreños en Los Ángeles. ¿Ve? Los mexicanos están ahí hace 200 años en Los Ángeles. Entonces, el racismo que se construyó contra los mexicanos se extrapola a los migrantes centroamericanos. ¿Me entiendes? O sea, son estructuras raciales de larga duración que comienzan con los sujetos colonizados directamente y luego vienen los migrantes y quedan clasificados dentro de las estructuras raciales del país. Pero hay una minoría de los migrantes latinoamericanos que terminan clasificados como los blancos americanos. ¿Se fijan?
Entonces, la categoría latino hay que romperla. Es decir, no se puede mirar eso como un espacio homogéneo. Es un espacio heterogéneo que tiene que ver con cómo las experiencias de migración, cómo quedan imbricadas con las clasificaciones raciales previas antes de llegar a ese grupo migrante, ¿entiendes? Entonces, tú puedes ser clasificado por un lado o para el otro. Tú puedes ser racializado como blanco o racializado como no blanco. ¿Te fijas? Eso yo lo he teorizado en mis trabajos de migración. He publicado mucho sobre esto. Entonces, eh, por tanto, no podemos ser ingenuos y decir que porque tú eres latino ya tú eres un sujeto colonizado dentro del imperio. No necesariamente. Tú puedes ser un latino blanqueado, incorporado al mundo blanco y que vives privilegio de, vamos, supremacía blanca, privilegio de blanco. Eso existe en Estados Unidos. Pero igual existen en las poblaciones negras. Hay negros blanqueados que forman parte de las élites supremacistas blancas. Mira Obama, mira Colin Powell, mira Condoleezza Rice, mira... O sea, esto también, el blanqueamiento, la incorporación como blanco, siendo negro, al mundo de la supremacía blanca, puede ser un negro también incorporado en las estructuras de la supremacía blanca. O sea, esta cosa del color y todo eso es muy, tenemos que salirnos de la clasificación a partir de pigmentación, ¿entiendes? Porque no es pigmentación. Las categorías raciales no es un tema de pigmentación, es un tema de construcción social de jerarquías de dominación. ¿Ve? Y en ese proceso puede haber un latino colado entre los blancos, puede haber también un asiático, puede haber también un negro colado en el mundo de la supremacía blanca. Como expliqué al principio, cuando hablé de cómo las nuevas formas de apartheid generan ese tipo de élite traidora de sus propias comunidades que le juegan a ser élites imperiales del mundo de la supremacía blanca. O sea, Obama era el presidente de Estados Unidos, estaba en una silla en la Casa Blanca. O sea, y estaba haciendo política imperialista blanca. Entonces, no podemos confundirnos. Bien, profesor, ahora sí, quisiera hacerle la última pregunta y O sobre sea, todo, perdona, sí, antes de dígame, esa dígame, pregunta, sí, en el caso de Bad Bunny, hasta ahora, en la trayectoria que lleva Bad Bunny como puertorriqueño racializado dentro del imperio, como un sujeto inferiorizado racialmente, hasta ahora él ha estado poniendo en cuestión esas estructuras. Que se puede vender, que puede traicionar, claro, todo eso está abierto. Y que se puede también radicalizar, también. Entonces, esas cosas son campos abiertos. Por lo tanto, hay que aprovechar los momentos en que se ha acercado, ¿no? Para empujarlo. Y no caer en la trampa esta moralista de que como no es puro, anti todo, pues entonces ahora descartamos todo. bien, profesor. Y lo último, ahora sí. Usted como referente del pensamiento descolonial, antiimperialista, antirracista, y muy conocido afuera de los Estados Unidos, pero también al interior por las comunidades latinas, yo quisiera que les deje un mensaje a los grupos inferiorizados racialmente al interior del imperio, que están perseguidos, como dijo usted, y también en lucha de cómo seguir de acá en adelante. Sería muy bueno que ellos reciban un mensaje suyo de solidaridad y también de reflexión hacia el futuro. Bueno, mi solidaridad como puertorriqueño dentro de las luchas de liberación al interior de los Estados Unidos a todas las comunidades latinas que son inferiorizadas racialmente dentro del imperio y que son hoy víctimas del abuso y la represión y el terrorismo de Estado del fascismo. Entonces, yo creo que esta lucha tiene que moverse en diferentes direcciones. Primero, una organización que tenemos que tener internamente en las comunidades latinas de defensa frente a estas agresiones, pero también de buscar solidaridad de otros grupos, tanto blancos, negros, otras comunidades latinas, etcétera,
para hacer un frente unido amplio contra el fascismo, por la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes y de los derechos de los latinos en los Estados Unidos. Tenemos que hacer alianza también con trabajadores migrantes no latinos, ¿bien? No latinos, que también hay que hacer alianzas políticas ahí. O sea, tenemos que hacer un frente amplio para poder ser efectivos en la política. No podemos quedarnos como un gueto de solamente latinos y ya, sino que tenemos que abrirnos a... Fíjate que hace poco salió un nuevo grupo que sigue a las Panteras Negras en solidaridad con los pueblos latinos. Los negros no son afectados por ICE, porque los negros son ciudadanos americanos, nadie los está capturando, pero salió un grupo armado en todo Estados Unidos que se llama las Panteras Negras, en memoria de las Panteras Negras de los años 60 y 70, enfrentando en diferentes lugares de Estados Unidos a los policías de ICE, con rifles y con armas, porque sabes que en Estados Unidos es legal tener armas. Entonces andan con rifles y armas armados enfrentando y defendiendo a las comunidades latinas. Eso es solidaridad. Eso es solidaridad. Y ahí aparece también puertorriqueños, entre ellos Bad Bunny, poniendo su cuerpo también y arriesgando su vida. No olvidemos eso. Bad Bunny está arriesgando su vida. Eso es algo que hay que decirlo, porque mucho de lo que se está comentando es eh, un desconocimiento y un no reconocimiento a lo que se está jugando. Bien, profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por su militancia. Es un ejemplo para todos, para la juventud es antiimperialista y nos da muchos criterios éticos políticos para seguir adelante. Así que le agradezco y ante cualquier otro acontecimiento lo vamos a estar llamando, molestando un ratito para dilucidar lo que está pasando, porque eso nos da muchas luces y mucha claridad. Gracias. Muchas gracias por la entrevista y por el apoyo en poder comunicar esto a la gente. Muchas gracias. Saludos. Chao.